Muchas bendiciones para ustedes. Qué enorme placer poder compartir en este su programa Proclamando la Sana Doctrina. Hoy tenemos un invitado especial y toda la nación cubana, la iglesia cubana, también ha estado orando, quizás esperando este momento tan oportuno, donde hoy estamos en la Casa de los Altos Estudios de la nación cubana, en este lugar tan acogedor, y nos acompaña el doctor en Ciencias Jurídicas por la Universidad de La Habana, Leonardo Pérez Gallardo. Profesor, sea bienvenido a este programa, un placer tenerle. Gracias. Muchas gracias y de verdad es un honor estar acá en la tarde de hoy con ustedes. En una ocasión tuvimos un encuentro en Pinal del Río y hablábamos de este espacio donde nosotros creemos que en la nación cubana nosotros por parte de nuestra misma cultura podemos hablar de diferentes tópicos bajo un marco de respeto, de ética profesional y compartir ideas para enriquecer la enseñanza, el aprendizaje, sabiendo que nos caracteriza una cultura muy rica y a la vez desde nuestras perspectivas nosotros podemos compartir diferentes puntos de vista, pero es una gran oportunidad, así que muchas gracias, profesor. Vamos a estar hablando entonces de algunas perspectivas, profesor, donde quizás en algunos puntos podamos tener una diferencia de criterio, pero yo creo que bajo ese concepto podemos entonces enriquecernos más y ayudar, contribuir a aquellos que nos están mirando. Creo que en el diálogo, que así hemos titulado este programa, diálogo entre el profesor Pérez Gallardo y el pastor Alex, pero con una perspectiva de aprender de su sapiencia, de su profesionalidad y por supuesto, y también desde una perspectiva, desde otro óptico, donde nosotros también podemos decir, creo que en este punto se pudiera hacer esto, qué dudas nosotros tenemos y usted también nos puede ayudar. Sabemos que ya la televisión ha estado profundizando mucho de los temas, aún así también reconocemos que hay otros que podemos y en esta tarde vamos a estar compartiendo. Entonces, desde ese punto, el propósito que tenemos es que podamos ver diferentes tópicos bajo algunas preguntas, escuchar su criterio, yo poder hacerle algunas preguntas, inquietudes, y siempre, nunca se estará agrediendo a la persona, pues hemos aprendido que el ad hominem es algo que hay que eliminar, no atacar a la persona, sino compartir argumentos y palabras. Así que, bajo ese marco, déjeme entonces comenzamos entonces con alguna de estas preguntas. Y, por ejemplo, cuando hablamos de la discriminación en el ámbito familiar, se ha indagado mucho sobre ese tema y el artículo 12 dice de la discriminación en el ámbito familiar. Se considera discriminación en el ámbito familiar toda acción o omisión que tenga por objeto o por resultado excluir o marginar por razones de sexo, género, orientación sexual, identidad de género, edad, origen étnico, color de la piel, creencia religiosa, entre varios de estos elementos. Una pregunta que ha surgido es, por supuesto, yo creo que nadie, profesor, estaría de acuerdo con la discriminación en el ámbito familiar. Creo que como los mismos derechos humanos lo habla, como nuestra propia nación que ha luchado a través de la historia por la no discriminación, creo que es un punto loable, pero también nos surge una pregunta. Nosotros sabemos que con estas perspectivas hay una resolución, la resolución 16-2021, que está ahora mismo en pausa, que tiene algunos elementos que quizás algunos padres estamos con algunas preocupaciones. Claro que todo a su tiempo tendrá su explicación y su aplicación, pero hablando de esa perspectiva, yo quiero hacerle una pregunta y que usted nos pueda entonces ayudar a entender mejor esta parte, que pudiera ser también la preocupación de varios padres. Una de ellas sería, si mi niño, el cual no ha llegado a la mayoría de edad, manifiesta o comienza a manifestar una orientación sexual o identidad de género diferente a mis principios, valores éticos, quizás incluso mi creencia religiosa, y yo como padre decido orientarlo o educarlo de acuerdo a estos valores sin agredir su dignidad. La pregunta sería, ¿esto pudiera ser considerado, profesor, discriminación en el ámbito familiar? Cuando los televidentes que nos están mirando, simplemente mi hijo puede ser que por alguno de estos programas él comience a tomar una orientación sexual diferente y yo como padre quisiera mantenerlo en mis principios. ¿Eso en alguna perspectiva pudiera jugar dentro de esta parte de discriminación en el ámbito familiar? Sí, pastor. Lo primero que quería hacer referencia es que este artículo del proyecto de Código de la Familia no es sino un trasunto del artículo 42 de la Constitución. No es que sea algo novedoso que se incorpore en el proyecto de Código de la Familia. Se reproducen las posibles categorías sospechosas que pueden motivar algún tipo de discriminación. Por supuesto, de ellas tiene más influencia en el ámbito del Código de la Familia y por supuesto del derecho de las familias, lo relativo a la orientación sexual o la identidad de género. No quiere decir que las otras no lo sean, porque indudablemente el código tiene que preocuparse por cualquier forma de manifestación de la discriminación.
Usted me menciona una resolución del Ministerio de Educación que ha sido indudablemente muy polémica, pero que busca la formación que puedan tener desde las edades tempranas los niños, niñas, adolescentes en materia de identidad de género, en materia de orientación sexual, o sea, una educación sexual inclusiva. Lo primero que quería decirle es que esta resolución ministerial va por un lado y el proyecto de Código de la Familia va por otro. O sea, el proyecto de Código de la Familia indudablemente es una norma jurídica de mucho mayor alcance que lo que pretende esta resolución ministerial. En cuanto a la pregunta concreta que usted me formula, tómese en cuenta que en el derecho no todo es blanco y negro, hay que verlo en matices. Los padres y madres tienen una influencia importante, trascendente en la formación de sus hijos. Esto es una verdad ineludible. Y el Código respeta la educación que le tienen que dar los padres y madres a sus hijos, que va a la par de la instrucción pública que en el caso cubano se reciben por vía del Ministerio de Educación, y es una educación pública según lo que establece la Constitución de la República. Esto es un aspecto importante que quiero aclarar. El proyecto de Código de la Familia tampoco puede establecer cuál va a ser el modelo de educación que puede recibir un hijo respecto a sus padres en cuanto a la educación oficial que reciben, no la educación familiar, o quizás una sumatoria que puede implicar que con independencia de esa educación pública, los padres y madres también le puedan dar religiosa a los hijos e hijas. Esto no está proscrito, en todo lo contrario, sabemos que incluso los niños reciben en las iglesias, en los seminarios de distintas denominaciones, formación en este sentido. Si un niño o un niña, si un adolescente tiene o bien una orientación sexual con personas del mismo sexo, que es un tema distinto a los temas de identidad de género, no cabe duda que el primer elemento importante es la educación y además la comunicación que puedan tener los padres y madres. En modo alguno se puede pensar que los padres y las madres no van a conversar con esos hijos, porque es propio la manera en la cual puedan conversar, puedan educar. Eso no quiere decir en modo alguno discriminar. Una cuestión distinta sería que este padre tome la decisión de, porque el hijo tiene una orientación sexual a los efectos de mantener un vínculo sexual o tiene cierta atracción con personas del mismo sexo, o un tema relativo a identidad de género, donde ya hay una cuestión donde la persona no se siente identificado con el género anatómico que tiene, entonces en esos casos habría discriminación si usted lo expulsa de la casa, si usted le evita entrar un caso extremo como tal. Casos, por supuesto, extremos. Pero no es discriminación conversar, no es discriminación disentir el padre y el hijo, porque de la misma forma usted hablaba, esto es un diálogo en el cual hay visiones, vocaciones, filosofía del mundo, cosmovisión diferente, pero en modo alguno puede impedir el diálogo. La formación de los hijos y hijas es importante, el diálogo que tengan los padres y madres, y eso es importante. Y no cabe duda que el padre le va a transmitir el modelo que quiere, el modelo que adopta. Usted tampoco le puede impedir, el hijo no le puede imponer al padre un modelo determinado. Por supuesto, es un tema de respetar los modelos, teniendo en cuenta además que se trata de una persona menor de edad, que es una persona adolescente. Ese es el tema. O sea, ya habría un caso extremo que los hay, pastor. Los hay que cuando hay hijos que le dicen que tiene una orientación sexual con personas del mismo sexo, los expulsa de la casa, no se comunica. Hay además manifestaciones hasta violencia física con respecto al hijo. Es a esto lo cual el código proscribe. O sea, las manifestaciones burdas, las manifestaciones que puedan llevar a atentar contra el honor, contra el decoro del adolescente porque manifieste una orientación sexual por atracción con personas del mismo sexo o porque tenga una situación de identidad de género. Esto es importante. De igual manera que en modo alguno se actúa livianamente cuando se pretenda por parte de un adolescente una intervención quirúrgica de cambio de sexo, o sea, de su identidad de género o su cambio de sexo. Algo que se está hablando también. Algo que se habla, por supuesto. Indudablemente es un tema muy complicado, es un tema que lleva, cuando digo que es un tema complicado, que es un tema en el cual las decisiones no se toman frívolamente por los jueces. Es una decisión que se toma por un juez y es una decisión que se toma por los jueces previo dictámenes psicológicos, previa valoración de la historia de vida de la persona, si es que se admite en algunos casos la posibilidad de una reasignación sexual en el caso de personas adolescentes. En el entorno cubano no se ha dado nunca ningún caso. O sea, ¿por qué? Porque es importante que se afiance esa personalidad de ese adolescente, que haya una estabilidad emocional. En ello juega un papel muy importante lo que los médicos puedan decir, un papel muy importante lo que los psicólogos puedan decir, un papel importante lo que los padres también dicen sobre los hijos. O sea, no se puede decir de que si el niño se quiere vestir, muchas veces el niño se viste
viste porque los padres ayudan a que se vista de esa manera. O sea, no es una cuestión, o digo, ayuda porque indudablemente los padres lo ven de esa manera, ven a los niños que con esa inclinación y el padre o la madre pues fortalecen o consolidan esa inclinación. No por un tema tampoco que se pueda ver desde otra naturaleza de que puede haber un conflicto. Puede haber un conflicto y en esos casos indudablemente tendrán que resolverlo los tribunales. Cuando hay un conflicto de la decisión que quiere tomar un adolescente, esencialmente un adolescente, porque no creo que la pueda tomar el conflicto se dé cuando el niño tenga 6 o 7 años, un adolescente que de acuerdo con el principio de autonomía progresiva, que además principio respecto al cual muchas veces se ha interpretado, a mi juicio, de una manera frívola, porque no es posible hablar de un principio como el principio de autonomía progresiva para un tema puntual y concreto que es la identidad de género o la orientación sexual. Es cierto que el principio de autonomía progresiva puede fortalecer y puede justificar una decisión de un menor que quiera, pues, fíjese, puede casarse o no se puede casar hoy día. Porque de acuerdo, o mejor dicho, hoy día sí, pero cuando se apruebe el proyecto de código no sería posible. Fíjese que con el proyecto de código de la familia, en aras de fortalecer la decisión de los menores, se ha establecido que solo es posible que puedan formalizar matrimonio cuando arriben a los 18 años. Otra cuestión es qué operaría en el plano fáctico cuando un niño decide mantener una relación sexual con una persona del mismo sexo. Un niño, concretamente un adolescente, estoy haciendo referencia. Bueno, en esos casos, pues ante una decisión de esta naturaleza, en los casos en que sea necesario judicializarla, porque se establezca digamos, una demanda, porque muchas veces estas cuestiones se solucionan, pastor, en el ámbito fáctico, en el ámbito de los hechos. Por eso es tan importante ese primer razonamiento que usted decía, y que yo además hoy fortalezco con lo que estoy explicando, que lo más importante en esos casos es la comunicación de padres y madres con esos hijos. No para imponer, porque fíjese, aquí es muy difícil, o sea, se ha demostrado desde la psicología que la imposición de un modelo de formación, de un modelo de conducta en los adolescentes, en esa edad de la adolescencia, muchas veces ese grado impositivo redunda en una rebeldía o una reacción muchas veces adversa a lo que el padre o la madre quiere imponer, teniendo en cuenta además que los jóvenes no solo se desarrollan en el contexto familiar, que el influjo social juega un papel muy importante. Recuerde que el hombre es él y sus circunstancias, y por lo tanto también las circunstancias hoy escolares, sociales, la vida comunitaria influye mucho en la toma de decisiones de adolescentes. Sabemos muchas veces los conflictos que se derivan no solo por estas actitudes, sino por cualquier comportamiento que puede haber, quizás por determinada prevalencia para tomar bebidas alcohólicas o por adicción a juegos por parte de los adolescentes, y los conflictos que muchas veces se dan entre los padres y madres con los adolescentes como consecuencia de la imposición de ciertos modelos y conducta o patrones que no tienen que ajustarse a los patrones por los cuales quiere formarse este adolescente. Lo cual no quiere decir que hay que darle la razón a lo que diga el adolescente, ni hay que darle la razón a lo que diga el niño cuando hay un conflicto con el tema del niño. El interés superior del niño no es en modo alguno responder a lo que quiera el niño, a los deseos y preferencias, porque el interés superior es un criterio marcadamente objetivo en el que se toma, de acuerdo con los jueces y de acuerdo con los peritos que intervienen, y bueno, la decisión le corresponderá a los jueces, lo que resulte en cada momento más beneficioso para ese entorno familiar, para ese menor o para ese adolescente. Porque muchas veces se ha entendido en el ámbito popular que el interés superior del niño es lo que el niño decide. El niño se explora, como cuando hay un conflicto de dos vecinos que están litigando por un predio, están litigando por un pasillo común, hay que escuchar. Si yo escuché a uno de los vecinos, tengo que escuchar al otro vecino. Entonces, aquí lo que se busca también es escuchar lo que el niño adolescente dice, la versión de los hechos de ese niño adolescente, lo cual no quiere decir en modo alguno que el juez reproduzca en la resolución judicial que en su momento lo que el niño adolescente ha dicho. Muchas veces, tengo estudio de sentencias de los tribunales cubanos, el resultado del fallo judicial no coincide con lo que ha dicho el niño adolescente, porque tengas en cuenta que en todos estos conflictos también hay manipulaciones. Muchas veces en un conflicto, digamos, entre padres y madres con la comunicación de un niño, hay manipulación del niño, pues la madre puede manipular al niño y opera el síndrome de alienación parental o la padrectomía, que supone como por ejemplo se manipula al niño, y la manipulación del niño puede llevar a que el niño diga no lo que verdaderamente siente, sino lo que exterioriza, lo que los familiares más cercanos con los cuales se está criando expresan.
Es decir, porque sabemos que nos están mirando también, profesor, muchos padres que pueden entender estos términos. Para poner un ejemplo práctico, si, como usted lo decía, no niños de 6, 7 años, sino ya niños adolescentes, 12, 13, 14 años, que todavía no han llegado a la mayoría de edad, en una situación puntual, donde el niño quiera, sobre todo con estos temas, que es lo que más ha generado conflicto, que quiera el niño decir, quiero rehacer una reasignación de sexo. Usted está bien diciendo que hay muchas personas involucradas, pero uno dice, bueno, yo lo que sé que como padre, sí hay un cierto favor o una sentencia favorable a respetar mi posición de padre, al menos hasta que él sea mayor de edad. A que el niño sí se escuche su parte, se analice su parte, yo pueda dialogar con el niño, y en este caso, porque un padre puede decir, bueno, yo dialogaré con el niño, pero hasta que él no sea mayor de edad, como mismo en el nuevo proyecto del Código de Ley plantea de que pueda casarse o entrar al régimen del matrimonio después de los 18 años, eso es asumiendo diferentes cuestiones que no está preparado antes de esa edad. Entonces se puede decir desde alguna perspectiva con claridad que lo que estamos haciendo es que, padre, no se preocupe, si el niño está pasando por eso, están los elementos establecidos y de acuerdo a tus principios hay algo que siempre se va a respetar, y es no llegando a la violencia, no llegando al maltrato o a casos extremos, el que se pueda respetar ese valor del padre. Por ejemplo, hay la Convención sobre los Derechos del Niño, artículo 14, el punto 2, dice: los Estados partes respetarán los derechos y deberes de los padres y en su caso de los representantes legales de guiar al niño en el ejercicio de su derecho de modo conforme a la evolución de su facultad. Es decir, que hasta de esta perspectiva nos dice que los estados siempre van a respetar los derechos y los deberes. No es que los padres son los dictadores de los hijos, sino que son esos guías. Pero ese derecho se va a respetar cuando haya que tomar una decisión drástica, hablando de una reasignación de sexo. De estos puntos, siempre a favor del padre en el sentido de que ese niño todavía no es mayor de edad. ¿Puede ser entendido eso de esta manera? Mire, este precepto que usted me acaba de invocar de la Convención sobre los Derechos del Niño dice claramente que es de acuerdo con la evolución de sus facultades. Entonces, yo no me atrevería a decir de que en todo caso jamás se va a admitir la posibilidad de una reasignación de sexo a una persona que no tenga 18 años, porque decirlo sería negar la propia Convención sobre los Derechos del Niño, que establece que en todo caso habrá que tener la evolución de sus facultades. Y la evolución de sus facultades está viendo cómo evolucionan sus facultades dentro de la etapa de la niñez, o sea, hasta los 18 años, no la evolución de las facultades después de los 18 años. Esto es un elemento que quiero esclarecer. En segundo lugar, decir que si bien esto sería excepción, hay un principio que reconoce el proyecto de Código de la Familia, que es el principio de realidad familiar. Y el entorno de cada persona. Habría que determinar un caso concreto. Y en esto es importante la versión que puedan tener los médicos, porque hay muchos casos, por ejemplo, de hermafroditismo. O sea, yo no me atrevería a decir, mire, jurídicamente los juristas muchas veces en las normas jurídicas intentan ofrecer soluciones en las cuales no hay flexibilidad. Entonces, lo que estoy explicando es que si bien la regla es que de acuerdo con la evolución de sus facultades el niño pueda tomar ciertas decisiones y que por supuesto hay decisiones de muchísimo mayor calado como lo que estamos analizando, y que la incidencia de estos casos no es notoria en el país, precisamente por muchas razones que vienen dados desde los conocimientos que puede tener la psicología, los conocimientos que puede tener la medicina sobre estos temas. Sabemos que hay cierto temor de que se pueda realizar una intervención quirúrgica de reasignación de sexo a los 16 años, que la persona se arrepienta, digamos, a los 19 o 21 años de lo que ha realizado, porque se realizó en un estado en el cual no era mayor de edad. Pero fíjese, hay algo importante. Cuando la Convención habla de la evolución de sus facultades, es muy importante determinar hasta qué punto hay madurez psicológica. O sea, hay personas que a los 15 años tienen mayor madurez psicológica que otros que tienen 25. Hay personas que llegan a la senectud sin madurez. O sea, hay personas que no tienen ese sentido de responsabilidad o de madurez. Por lo tanto, en este orden hay que tener en cuenta, primero, que sería una situación excepcional. Segundo, que sería una situación de ponderación o de valoración en la cual juega un papel importante, muy importante también, lo que dicen los padres y las madres. O sea, negarle, padre, el valor que tienen los padres y las madres en la orientación, en la formación, en la educación de los hijos, es negar la historia de la humanidad. O sea, eso es impensable desde el proyecto de Código de las Familias. Tercero, sería una decisión pensada de jueces en un supuesto excepcional y concreto, en el que habría que determinar, y es lo que me refería anteriormente, las circunstancias concretas de ese niño. No es que ese niño a los 16 años decidió ser mujer, a los 17 años se manifestó, a los 14 había decidido lo contrario, pero después se había arrepentido. O sea, cuando usted vea
una persona que indudablemente ha tomado a lo largo de la vida hay falta de equilibrio emocional, por supuesto que va a haber un dictamen negativo del psicólogo. O sea, yo tengo que, los juristas en ese caso no pueden tomar por sí mismos las decisiones. Los juristas van a establecer el título constitutivo que permitiría la reasignación de sexo, pero eso es distinto a las pruebas que puedan darse en un caso determinado que excepcionalmente pueda motivar la posibilidad de que tenga éxito una intervención quirúrgica de esta naturaleza. Téngase en cuenta además que hoy día puede ser que la persona no busque la intervención quirúrgica, sino y busque, le sea suficiente la identidad, sentirse como mujer o sentirse como hombre sin que haya una reasignación de sexo. Puede determinar de que la intervención quirúrgica se haga después de los 18 años. Entonces, en este caso la cuestión estaría en determinar, bueno, no va a ir a una intervención quirúrgica, no quiere una reasignación anatómica del sexo, pero quiere comportarse de esta manera. Bueno, la cuestión es, ahí hay que ver qué dicen los psicólogos sobre ese tema, o sea, qué valoración hacen los psicólogos y los clínicos, los médicos sobre el tema. Si ese comportamiento, ¿qué pasa? Fíjense, hoy hay casos de personas que tienen, ¿qué pasa con las personas trans? Y algo que quiero hacer referencia y que he explicado en varias oportunidades, todo lo relativo a las personas trans, identidad de género, son temas secantes al Código de la Familia. Pero eso es un tema pendiente que queda o en una ley de identidad de género o en el Código Civil, en la reforma del Código Civil. Obsérvese detenidamente la lectura del proyecto de Código de la Familia, que no siempre habla de padres y madres, porque además están las personas hoy día con identidades no binarias, que no se sienten ni hombre ni mujer. El Código no se pronuncia respecto de esto, porque es un tema que queda, no se pronunció no por una razón oculta ni nada, sino por un tema de ámbito de aplicación de la norma. O sea, el Código de la Familia no atañe, no aplica respecto a la identidad de la persona. La identidad de la persona es un tema que está regulado en la Constitución hoy de la República y que necesita su complemento en un Código Civil o, si políticamente se entiende, una ley concreta sobre el derecho a la identidad o una ley sobre identidad de género. Porque cuando hablamos de identidad, no solo debemos hablar de la identidad de género. Otra cuestión es que se puede aprobar una ley sobre identidad de género. Y en todo caso, pastor, cuando se reglamente la identidad de género, tendrá un tratamiento muy especial el tema de la identidad de género en adolescentes. Precisamente por la naturaleza que tiene el comportamiento y la conducta durante la etapa de la adolescencia, en la que, repito, yo creo que la posición de los padres no es tanto la oposición, y sí el convencimiento, la manera en que pueden persuadir no para que, fíjese, no es un tema de persuasión en cuanto yo lo voy a persuadir, porque gracias a que lo voy a persuadir voy a evitar que entre este conflicto, porque muchas veces ni tan siquiera la persuasión es un recurso para poder llevar el tema a la posición primigenia que quisiese los padres o las madres. Tampoco es, muchos dicen, bueno, pero yo no admito la tolerancia. Bueno, es que realmente un conflicto en esa etapa de la adolescencia, en esto no me corresponde a mí hablar de los conflictos psicológicos de la adolescencia, pero lo describen fácilmente los psicólogos, las huellas que dejan en las relaciones familiares, un conflicto parental en la edad de la adolescencia. Y si ese conflicto parental está por motivos de identidad de género o de orientación sexual, mucho más. Así es, sí. Bueno, evidentemente quizás en este punto tenemos opiniones encontradas, pero muy buena su explicación desde su perspectiva. Hay un pasaje en la Biblia, Proverbios 22:6, que dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y hablando, como habíamos dicho desde el principio, desde las leyes, desde la ciencia, desde la Biblia, evidentemente uno como pastor o yo como pastor diría, bueno, que las personas cuando sean mayores de edad tomen las decisiones que entiendan. Normalmente que los niños continúen bajo el cuidado, la guianza de los padres y sometidos a esto, ya que ellos no tienen toda la madurez. Claro que usted está explicando esta perspectiva. Yo me quedaría entonces con otra propuesta de que la discriminación en el ámbito familiar se quedara de esta manera, pero que se añadiera que siempre se respete la autoridad de los padres o la guianza de los padres para evitar, desde mi perspectiva, ese conflicto del futuro, que los jueces o los médicos decidan entonces si mi niño en una situación determinada sí lo puede hacer o no. Yo creo que evidentemente esto daría muchos más programas y
compartir esos temas, pero ha sido bueno escuchar esa perspectiva. Aún así, nosotros decimos, bueno, preferimos que nuestros hijos podamos nosotros, digo, desde mi postura como pastor, yo prefiero que se respete esa decisión que mi esposa y yo, como padres, nosotros podamos tener sobre nuestros hijos, y que cuando ellos sean mayores de edad, entonces ya pudieran tomar, como mismo ante la ley, tienen otras prerrogativas, puedan hacer eso. Pero bueno, ha sido bueno escuchar esta parte. Pasemos entonces a otro tema, si le parece bien, y es sobre filiación adoptiva. Y esto es otro de los temas bien conflictivos, y es el artículo 95. Dice: regla de adopción unilateral, excepto por cónyuges o pareja de hecho afectiva, nadie puede ser adoptado por más de una persona. Ahí esto en el mundo está discutido, no es algo que esté aprobado completamente. Usted incluso en una de las conferencias cuando estuvimos en Pinar del Río estuvo conversando ese punto de que hay diversidad de criterios. Claro, como este programa es un diálogo donde hay diversidad de criterios, entonces yo le diría, bueno, hay varios catedráticos, Enrique Rojas, catedrático de psiquiatría, que dice que los padres son los primeros modelos de identidad, y habla de que lo más ideal para el niño que es adoptado es que puede identificarse con un padre y una madre. Entonces, y voy a citar a la doctora Mercedes Valcarce. Ella es profesora titular de Psicología Evolutiva de la Universidad Complutense. Ella, en uno de sus artículos titulado Homosexualidad de Adopción, dice, hablando de la importancia de la adquisición de una identidad sólida, dice: si los efectos nocivos de la falta de figura femenina estable son ya más conocidos al haber sido estudiados desde más tiempo, con posterioridad ha sido igualmente investigada la importancia de la figura masculina desde momentos muy tempranos. Numerosos estudios, dice la doctora, confirman que tanto una figura materna como una figura paterna ausentes o con identificaciones lábiles provocan en los niños de ambos sexos un serio déficit de su identidad sexual. Y ella termina añadiendo que la unión de un hombre con una mujer identificado lo más posible con su sexo biológico ofrece al niño la vivencia, aunque no sea verbalizable, de una pareja de lo que se complementan, el uno con el otro como fuente de identificación social. Es decir, que en esto vamos a ver diversidad de criterios, pero lo que sí está claro acá es que, bueno, yo creo que ha sido la otra parte que no se ha escuchado mucho, quizás en un momento lo estuvimos hablando, que hay muchas fake news, entonces hay muchas personas por las redes sociales proponiendo ideas que no tienen una base científica. Bueno, aquí estamos hablando de autoridades en este punto que evidentemente cuando se habla del tema de la adopción, uno dice, en Cuba es difícil, profesor, la adopción. Es difícil, incluso nosotros tuvimos unos datos que en Pinar del Río mismo habían hace un mes 7 niños solo en esta situación. Quizás en La Habana hay mucho más y usted tiene mucho más conocimiento en el resto del país sobre estos puntos. Pero ¿hasta qué punto nosotros podemos decir que existe el derecho a adoptar o prevalece el derecho del niño a ser adoptado? Eso es algo que se ha debatido desde la jurisprudencia, desde la ciencia, desde la ética, desde diferentes posturas. Ahora, a esto nosotros hacemos una pregunta, porque alguien dice, ¿cuántos niños están creciendo en Cuba con una mamá o con un papá, con una abuela o con dos personas incluso del mismo sexo? Pero en realidad ahora no estamos hablando de niños que están creciendo en esta situación, sino de niños que han perdido, tristemente, porque ningún niño que está en uno de estos centros es por propia voluntad, sino que es tristemente porque ha perdido padre o madre por diferentes circunstancias. La pregunta sería, si no se está violentando el interés superior del niño, poniéndolo como en segundo plano por satisfacer los deseos de dos personas del mismo sexo, incluso de una misma persona. Y una vez más, no estoy juzgando aquí la capacidad de amor que pueda tener dos personas del mismo sexo o capacidad que pueda tener una sola persona, sino hasta qué punto no sería mejor, como hay diferentes jueces que lo han manifestado en circunstancias en Latinoamérica, en los Estados Unidos, que no existe ese derecho de adoptar, sino lo que existe es el derecho del niño a ser adoptado, privilegiando al niño, devolverle por derecho lo que perdió por naturaleza. Quisiéramos escuchar su opinión sobre este punto, que sabemos que es debatido, ¿no? Sí. Y es bien conflictivo. Sí, no cabe duda que el tema de la adopción siempre ha sido debatido, porque la adopción es una fuente de la relación jurídica filiatoria que inicialmente constituyó la primera excepción de que la filiación se constituye por la procreación. O sea, la primera excepción en la cual hay un divorcio entre la biología y la afiliación es con la adopción. Pero bueno, la adopción, hasta en la Biblia hay pasajes sobre la adopción. Entonces, la adopción es cierto que busca constituir
buscar una familia, o sea, busca el alcance de constituir un entorno familiar agradable, un entorno familiar que propicie que ese niño carenciado del entorno familiar biológico, por varias razones. Puede ser porque sus padres fueron privados en el caso de hoy del derecho vigente de la patria potestad, o que sus padres han muerto, o también, que es el caso más común que lleva, pues han sido abandonados. Y se busca, por supuesto, que haya una sustitución de ese entorno patológico por un entorno fisiológico. Se dice que el que tiene derecho a ser adoptado es el niño. Y a partir de aquí es importante decir que, bueno, que al igual que el Código de Familia, el proyecto de Código de Familia mantiene que la regla en materia de adopción es que una persona puede adoptar. Y ni el Código de Familia del 75, ni el proyecto de este código jamás se estableció que si una persona adoptara, cuál era la orientación sexual de la persona. O sea, eso no se admitió. Y habría que determinar si tanto afecta al niño que esté adoptado por dos personas del mismo sexo, y si no lo afecta de que esté adoptado por una persona que tiene una orientación sexual con personas, frente a personas del mismo sexo, como acontece en la actualidad. O sea, una persona que sea homosexual puede perfectamente adoptar, porque la orientación sexual, precisamente al amparo del artículo 42, sería un motivo de discriminación si a una persona, porque tiene una orientación sexual frente a personas del mismo sexo, no puede adoptar. Ahora, la novedad que introduce el proyecto de Código de la Familia, y que indudablemente ha sido polémica no en Cuba, sino ha sido polémica en varios estados, en los cuales se ha incluido el matrimonio entre personas del mismo género, y posteriormente la posibilidad de la adopción, ha sido el tema de la adopción. El código incluye que puedan adoptar tanto matrimonios como parejas, uniones de hecho efectiva, sean ellos de diferente género o sea de igual género. De la misma medida que usted ha citado autores que sostienen un criterio adverso a la adopción entre personas del mismo sexo, hay muchos autores que sostienen un criterio favorable, y autores no solo del derecho comparado, autores norteamericanos, autores europeos, autores españoles, autores italianos, que defienden desde un lenguaje de derechos humanos la posibilidad de que las personas del mismo género, del mismo sexo, cuando están en pareja, puedan también adoptar. La gran preocupación que debemos tener en todo caso es no tanto el tema del género al cual pertenezcan las personas que adopten, sino la conducta o el comportamiento que tengan. Y siempre eso es un gran riesgo, porque se le entrega en adopción a una pareja, que puede ser del mismo sexo, puede ser de diverso sexo, pero el gran riesgo que sepan comportarse como padres, que no sean violentos, que actúen de acuerdo con el interés superior del niño, y esto siempre está bajo las expectativas de lo que pueda suceder. Porque mientras que la relación socioafectiva no es sino consolidar en el derecho lo que ya está consolidado en la vida afectiva y en la vida social de padre e hijo, en el caso de la adopción se está pensando en el futuro. De igual manera que cuando una pareja decide tener un hijo, que muchas veces en Cuba, que es un país en el cual no podemos decir que la violencia intrafamiliar sea el mayor flagelo que atañe a la sociedad cubana, existe, pero tampoco podemos compararlo con otros estados del Caribe o otros estados latinoamericanos o incluso estados europeos. Pero no podemos negar de que hay muchos niños que viven en hogares donde el padre, sobre todo, es un padre que los ha abandonado. Y por eso muchas veces los padrastros sustituyen los roles que le corresponden a los padres biológicos. Y esto es un tema que indudablemente en el que hay que pensar. En cuanto a la posibilidad de que estos roles sean roles diferentes y que el niño necesite esos dos roles diferentes para su formación, también desde el punto de vista científico hay posiciones encontradas. O sea, hay posiciones que defienden esa tesis, el binarismo, pero un binarismo heteronormativo, y otros que sostienen que ni tan siquiera es necesario el binarismo, porque recordemos cuántos hijos hay en Cuba donde son resultados de familias monoparentales en el cual generalmente carece el padre. No hay padre porque la madre lo ha decidido de esta manera y no ha tenido el niño, ni tan siquiera tiene filiación paterna, o muchos niños que tienen apellidos paternos pero tienen solo el apellido. Lo único que le queda del padre es el apellido en su identidad, porque en su afecto, en su corazón, en su formación han estado ausentes del padre. Y estos casos, ¿cuántos no hemos conocido con ausencia de padres? Estos niños no se manifiestan en un comportamiento ni tienen una orientación homosexual. Si científicamente estuviera demostrado que los hijos que se crían en un entorno de padres o madres homoafectivas también tengan la orientación de la homoafectividad, ¿cómo se justificaría que muchas de las personas que deciden tener una orientación sexual con personas del mismo género proceden de familias o de entornos heteroafectivos bien afincados, familias
familias nucleares en las cuales ni padre ni madre se han divorciado, y no obstante hay 5 hijos que tienen una orientación heteroafectiva y 1 o 2 o 1 que tiene una orientación homoafectiva. O sea, esto también es un tema en el cual hay que analizarlo. Y desde otro punto de vista que también me parece oportuno es que desde un punto también, desde el punto de vista de derechos humanos, decir que la orientación sexual es un impedimento para poder adoptar, entraríamos en franca contradicción con lo que establece el artículo 42, aunque se pudiera decir el interés superior del niño. Pero si el interés superior del niño, o sea, ¿cómo científicamente voy a sustentar de que el interés superior del niño es que tenga un padre y una madre? O sea, ¿cómo se ha podido demostrar que las familias heteroafectivas tienen una educación que permite la realización y la felicidad de los hijos frente a familias homoafectivas? O sea, científicamente, ¿cómo se ha demostrado? Con criterios en los cuales se afilian posiciones tan científicas como las que usted me ha leído, como las que sostienen una posición contraria en este sentido. Por eso es que el tema ha sido sumamente debatido. Es verdad que y también reconozco que desde una orientación religiosa, precisamente por la formación que se tiene, pues no se adopta una posición de esta naturaleza de admitir la relación, la adopción en familia. Y no solamente le quiero decir, porque estaría mintiendo si yo le dijera que solo las personas que tienen una orientación religiosa, una formación religiosa, discrepan de la afiliación, de la adopción. Hay personas que son ateas y también sostienen una posición desde ese punto de vista igual. Por lo tanto, se puede llegar a un mismo punto, a una misma conclusión, desde posiciones filosóficas, desde posiciones religiosas diferentes. Pero también hay que ver esto, que o sea, este punto de mira, este elemento, porque si científicamente no se puede demostrar lo contrario, y que además, y usted lo decía, es cierto que en cuanto a la adopción, pero también estaríamos en una posición de desequilibrio, porque entonces tan importante es criar y formar hijos adoptivos como los hijos consanguíneos. Muchas veces los hijos consanguíneos terminan en familias ensambladas donde su madre, tras un divorcio, decide formar una nueva relación afectiva con personas del mismo sexo, o su padre tras el divorcio. Esto antes se veía mucho menos, ahora con la dinámica social, y porque además yo creo que hay un poco más de transparencia. Antiguamente, o sea, el fenómeno de la homosexualidad no es que se opere en la Cuba del siglo XXI, siempre existió. Hay artículos interesantes y libros que se han publicado sobre las relaciones homoafectivas en los campos de la gran independencia cubana. O sea, lo que por supuesto, de igual manera que el divorcio se instaló socialmente. Esto es un tema, fíjese, que casi nadie habla del divorcio, porque hay una aceptación social del divorcio, cuando indudablemente hay denominaciones religiosas que no admiten el divorcio. Hoy no se ha discutido en el proyecto de Código de la Familia del divorcio, porque hay una aceptación tácita del divorcio, en el cual las personas saben que comulgan con el divorcio, aunque el proyecto de vida, en su proyecto de vida no está incorporado a la disolución del vínculo matrimonial. Yo comprendo que cualquier cambio social o la introducción de nuevas instituciones o novedades en el ámbito de las familias impacta socialmente y tiene que seguir impactando socialmente, pero ello no supone en modo alguno privar de derechos a personas que pudieran asumir perfectamente la paternidad y pudieran construir socialmente, y puede ser perfectamente un hogar, el mejor hogar para el niño. Si fuéramos a buscar el interés superior del niño, habríamos que hacer un estudio psicológico, patológico, para determinar que este padre y esta madre tan perfecta, con este matrimonio tan maravillosos, le van a dar la mayor felicidad a ese niño. Y no siempre ha acontecido así. Hemos tenido casos de personas que cuando el niño no es tan inteligente como esperaba, porque hay prejuicios en el entorno con los hijos adoptivos, sigue existiendo prejuicios, porque usted acepta a su hijo biológico en cualquier circunstancia, pero hay prejuicios raciales respecto a la adopción. Ahora, para explicar, hay prejuicios también desde el punto de vista del arraigo de dónde provienen estos niños que van a ser adoptados. El peligro de que estos niños que fueron abandonados, el día que las niñas tengan familia, también abandonen a su familia, como si eso se transmitiera genéticamente. Y eso lleva a que en la Cuba de hoy, hasta la discusión de la Constitución y después del proyecto de Código de la Familia, en Cuba no se hablaba de adopción. Por fortuna, porque hay pocos niños expuestos. Pero los niños que se institucionalizan, la mayoría terminan institucionalizados. Esa no es la finalidad del proyecto de código. La finalidad del proyecto de código de la familia es que los niños que estén institucionalizados terminen en una familia que los recepcione. Pero fíjese, en el tema de la adopción hay muchas cuestiones que analizar. Y el debate popular se ha centrado sobre si procede o no procede la adopción de personas del mismo género, obviando otros temas que en definitiva
dan al traste con que esos niños puedan vivir en un entorno familiar. Aun cuando estén en un entorno institucional que les provea de alimentos, de atención y hasta vivienda que al final le concede el Estado, estos niños están carenciados del entorno familiar. Por eso es que es tan importante que tengan un entorno familiar y que ese entorno familiar puede ser homoafectivo, puede ser heteroafectivo, pero lo más importante es que el niño se sienta a gusto en el entorno familiar. Y repito, el riesgo que puede haber en parejas homoafectivas, si el único riesgo que existe es porque son dos personas del mismo sexo, compárese este riesgo frente al riesgo que puede haber en cualquier persona que se comporta adecuadamente, porque puede ser que la persona tenga todos los requisitos y los cumpla a cabalidad en el momento en que adopta. Pero ¿y qué pasa después de que esa pareja se divorcie? Si muchas veces los padres consanguíneos se deshacen, se divorcian no solo de la madre, y está en el entorno cubano, se divorcian de los hijos, pues también se divorcian muchas veces de los hijos adoptivos. Y ahí tenemos un hijo adoptivo que tiene un padre y tiene una madre, pero al final sus últimos días de la adolescencia, o quizás una buena parte de la niñez y la adolescencia, va a tener un solo patrón, el patrón de la madre, o el patrón muchas veces del padre o del amigo afectivo que tenga la madre. Entonces, es cierto que esto, por ser novedoso, provoca en la savia popular o en algunos rechazos y en otros implica también cierto escepticismo. Pero la adopción siempre provoca... Por eso es que la adopción, fíjense que no es común que haya leyes especiales que establezcan la edad para realizar un acto jurídico. A los 18 años, pastor, se puede realizar y concluir válidamente cualquier acto jurídico, pero la adopción se sigue 25 años y eso no es un capricho. Se busca que quien vaya a adoptar, indudablemente, haya ya tenido experiencia para intentar tener un hijo y que, bueno, por una causa patológica le impida, pero además se busca madurez psicológica porque hay que estar preparado psicológicamente para asumir una adopción. Es por supuesto un punto de vista muy interesante, solo que bueno, nosotros decimos, yo pensaba mientras ustedes ponían, y es que supongamos que los estudios, como usted dice, están encontrados. Claro que uno está usando aquellos que yo le veo más repercusión, pero si los estudios están encontrados y lo está una pareja del mismo sexo por un lado que quiere adoptar o una sola persona por un lado, yo quisiera inclinarme, quiero verlo así, inclinarme por si el interés superior del niño para mí significa ¿de dónde salió el niño? De un padre y una madre, es decir, no salió de dos hombres o de dos mujeres. Entonces yo preferiría, y no solo porque, bueno, por la Biblia dice en Génesis 2:24, por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Desde mi fe, por supuesto que yo quiero que ese niño sea adoptado por un padre y una madre, pero también incluso desde el derecho yo veo que se inclina más la balanza a si hay ambas opiniones, y nosotros sabemos, yo creo que incluso hasta he visto muchos de estos estudios que están a favor de la adopción homoparental, que ellos todos reconocen de una manera u otra que el ambiente ideal para ese niño es el de un padre y una madre, pero por sus estudios entonces también favorecen desde la otra perspectiva. Entonces, es decir, que hasta estas personas no niegan que el ambiente ideal sería el del padre y la madre. Evidentemente que hay malos ejemplos de padre y madre, hay malos ejemplos también de dos personas del mismo sexo, hay de las dos partes. Entonces, bajo esa discrepancia, yo prefiero favorecer al niño en que si por naturaleza él perdió a un padre y una madre, devolverle por derecho. No obstante, hay otro ejemplo, profesor. En España hay unas estadísticas que salieron reciente que aproximadamente cada un niño que está en situación de adopción hay alrededor de más de 100 parejas o más de, incluso hasta algunos estudios más de 500 parejas heterosexuales que están esperando para adoptar, porque las estadísticas mismas hablan que no supera el 3% las parejas del mismo sexo que quieren adoptar. Entonces, supongamos que siempre las estadísticas demuestran que hay más personas heterosexuales o parejas heterosexuales que quieren adoptar a ese niño. ¿Cómo entonces haría el derecho? Porque se equilibraría. Entonces, unos a las parejas heterosexuales, unos a las parejas homosexuales. Yo sé que esto tiene mucho debate, mucha tela por donde cortar. Ahora, yo prefiero desde una perspectiva también pastoral y, por supuesto, respetando su punto y el de todos aquellos que están proponiendo esto, yo creo que esta es la riqueza de este proyecto de ley, de que poder discutirlo y decir, no estoy de acuerdo, yo creo que por mi fe, por mis principios, el niño necesita un padre y una madre, y otros dicen, y como usted lo ha explicado muy excelentemente desde la ley por su parte, con todos sus argumentos, pero creo que debe ser esta parte. Ahora, ante eso, evidentemente el pueblo va a decidir, claro, que yo daría una palabra pastoral y decir, bueno, el niño necesita un padre y una madre. Evidentemente, ahí por cuestiones de tiempo, hay puntos importantes. Solo quería apuntar.
En cuanto a los porcientos que usted me está diciendo, también téngase en cuenta que el número de personas, el número de parejas heteroafectivas es infinitamente superior al número de parejas homoafectivas. Por lo tanto, en el universo de parejas que quieran adoptar, tiene que ser muy superior el número de parejas heteroafectivas frente al número de parejas homoafectivas. Sí. Eso influye notoriamente. Aunque yo estoy hablando del universo de las parejas homosexuales, que entre ellos, fíjense, cada 10 parejas, una si acaso quiere adoptar. Es decir, no estoy comparando, evidentemente, que hayan 100 o 500 que quieran adoptar, sino de las mismas personas a conducta de vida homosexual. Pero bueno, gracias por esa postura. Pasamos a otro punto entonces. Hablemos un poco de filiación asistida. Este es otro punto bien fuerte. Y el artículo 124 está proponiendo ahora una idea de la inseminación post-mortem. Ultratumba. Esto ha generado debate, incluso me he encontrado con personas que han dicho no, eso no puede estar en ese código. Sí está ahí. Claro que una vez más esto va a encontrar diferentes posturas. Ahora, partiendo del artículo 124, yo creo que, profesor, la pérdida de un padre siempre es algo doloroso. Incluso yo soy huérfano de madre, eso siempre va a ser doloroso, eso nadie lo discute. Incluso creo que si la ciencia, si los médicos pudieran hacer algo para que ese hijo, de una forma, de hecho lo hacemos, cuando llega alguien a un hospital por un accidente, se hace todo lo posible por rescatar esa vida, independientemente que no se está preguntando si es padre o no, pero se está haciendo eso. Ahora, es interesante que ahora la nación cubana llegue a esta propuesta de que yo puedo estar muerto y aún así se puede tomar ese esperma que está guardado, que como dice bien los artículos 124, que tiene que estar con documento indubitado, de diferentes cosas. La pregunta sería, profesor, si este artículo no estaría violentando el interés superior del niño, ¿en qué sentido? Me explico. Y es que no es lo mismo que el niño esté concebido y yo como padre muera en ese proceso, a que el niño no está concebido y yo después de muerto se puede estar respetando mi voluntad, la voluntad de la futura madre, incluso de los futuros abuelos, pero hasta qué punto no se estaría violentando ese interés superior del niño en que por medio de la ley se está proveyendo una vía para traer un niño huérfano, cuando yo prefiero que por medio de la ley se proteja al niño huérfano y no se traiga por la técnica a un niño huérfano. ¿Qué nos puede decir, profesor, sobre esa idea? Sí. Una alternativa más que prevé el proyecto de Código de la Familia es la posibilidad de la inseminación post-mortem. Fíjese que hablo de la inseminación porque en el caso de la fertilización in vitro con transferencia de embriones ya no sería una concepción post-mortem porque el embrión ya estaría formado. Y por lo tanto lo que se procedería es a transferir el embrión, que estaríamos en presencia de un nasciturus extracorpóreo, porque indudablemente está fuera del cuerpo, fuera del útero de la madre. El tema igualmente es muy discutido y los argumentos han venido esencialmente desde los argumentos contrarios han venido desde la psicología y de la medicina. Los psicólogos que rebaten la posibilidad de la inseminación post-mortem arguyen lo que usted acaba de sustentar, o sea, una orfandad premeditada, la posibilidad de traer al mundo a alguien a sabiendas de que va a carecer de uno de los progenitores, que hay un egoísmo, un conato de egoísmo por parte de los padres. Fíjese, aquí la crítica viene de otro lado. En este caso vamos a hablar de una crítica en la cual aquí podemos hablar de una pareja que puede estar casada o puede tener una unión de hecho afectiva, puede ser del mismo sexo, diferentes sexos. Generalmente todos los casos que he conocido han sido de diferentes sexos. Es un matrimonio y es muy común que la pareja que no ha podido tener éxito con la aplicación de las técnicas de reproducción humana asistida, pues en una escritura pública dejen, o en testamento deje claro, sobre todo el hombre, de que el material genético que ya ha sido extraído, no que se extraiga después de muerto, que ya ha sido extraído y que se está aplicando y que se está utilizando para la aplicación de las técnicas de la inseminación artificial, pues aún después de muerto puede ser utilizado. Entonces estamos en presencia ya no del nasciturus, sino del concepturo, o sea, aquel que existe en realidad hipotética. Por eso es que se le llama hijo de ultratumba, porque son hijos que se conciben después de la muerte del padre. Ese es el argumento, indudablemente, que se sostiene el egoísmo, el afán de egoísmo, la orfandad. Si esto lo comparamos, porque una norma jurídica no se puede analizar en abstracto, la norma jurídica hay que analizarla en el contexto del propio código. El código está protegiendo a las familias. Entonces, aquí hay una orfandad premeditada, como se dice, una orfandad premeditada, entre comillas, porque no es que yo quiero que mi hijo nazca después que yo muera, es que yo estoy previendo de que si la muerte me sobreviene, porque muchas veces son personas que tienen ya un diagnóstico de cáncer, si la muerte me sobreviene, mi esposa y yo estamos de acuerdo de que ella se haga inseminar en un tiempo prudencial para evitar los efectos nocivos que puede provocar al resto de los herederos o la determinación de quiénes van a ser los herederos. Ahora, tómese en cuenta
¿Cuántos y cuántos niños no nacen en Cuba con una orfandad premeditada de la madre? Madres solas que deciden tener un hijo. Y este niño, nadie puede proscribir ni nadie le puede impedir a una mujer tener un hijo. Y tienen un hijo en el cual ese niño carece de la filiación paterna. Por eso se habla de familias monoparentales matrilineales. Este niño que va a nacer como consecuencia de las técnicas de reproducción humana asistida, que va a tener un carácter muy excepcional, esos supuestos, es un niño que responde al binarismo, porque es un niño que tendrá madre y padre. Carecerá de padre, es verdad que tendrá una orfandad de padre, pero puede tener abuelos, va a tener tíos, va a tener quizás hermanos por parte de padre, o sea, la ausencia del padre. Nada sustituye al padre. Y los argumentos críticos indudablemente se toman en la balanza, para tomar una decisión. Esos argumentos críticos es cierto, pero no cabe duda que hay muchos niños en el entorno cubano que son niños que tienen una sola filiación y estos carecen. O sea, si una mujer puede tener un hijo solo, y el derecho la protege porque hay una protección de las familias monoparentales. No hay una manera, o sea, ningún ordenamiento jurídico proscribe que una mujer tenga un hijo solo. Claro, para que ese hijo se engendre es necesaria la presencia. Claro. Evidentemente fue engendrado en vida. Pero fue engendrado en vida. Del padre, sí. Pero fue engendrado en vida con una renuncia a la paternidad. Sopesemos qué actitud es más criticable. Claro, nosotros tenemos... Porque aquí, en este caso, digo criticable, no en cuanto a la madre, en cuanto a ese padre que se presta, que tiene un hijo y que no quiere. Muchas veces el padre lo sabe, el padre se presta, incluso tiene una relación sexual con la mujer, porque la mujer se lo ha pedido a sabiendas de que hay una renuncia a la paternidad. Bueno, es también un proyecto de vida. Puede ser criticable ese proyecto de vida. Ahora, tengo este otro en el cual una persona moribunda, una persona que ha luchado incesantemente por tener un hijo conjuntamente con la esposa, está aportando el material genético y lo que están asumiendo en común, crear un hijo en el cual no estará la presencia física del padre, pero estará indudablemente el vínculo afectivo que le ha dejado el padre y el vínculo con la familia paterna. Entonces, si uno lo analiza y lo pone si la cuestión es nítidamente pura, fue concebido por ambos. Bueno, fue concebido por ambos, pero fue concebido a sabiendas de que va a tener una orfandad legal. Porque muchas veces ese padre está renunciando a la paternidad. Y por lo tanto, ese niño va a tener una sola identidad, o sea, su identidad, una sola filiación, que es la filiación materna. O sea, si usted lo compara, indudablemente, si lo comparamos con respecto a el daño que le puede provocar al niño, bueno, claro, si es que se le puede provocar. Indudablemente hay niños también en ese entorno que son felices, pastor, aunque no sea, no es lo ideal, no sea el modelo de familia que usted valora, o no sea el modelo de familia que quizás yo pueda valorar, pero son felices y tienen un vínculo afectivo muy grande. Y muchas veces en todo esto nos olvidamos que el mayor flagelo para los niños es que hayan padres físicamente presentes que protagonicen violencia con relación a sus hijos, o padres que físicamente han existido pero han sido padres que han abandonado. ¿Cuántos y cuántos no hemos conocido en los cuales los padres, y no solamente los padres, pastor, madres que también abandonan a sus hijos? Claro, profe, ahora hay un punto ahí, y es que está claro que si yo por una parte pongo en la balanza a niños de ultratumba, y por otra parte pongo a malos ejemplos de padres que han abandonado, evidentemente ya esto parece ser mejor. Yo prefiero no poner en la balanza esa situación, que es real, sino prefiero poner en la balanza es si está la opción de poner a esos niños. ¿Quién le va a decir a ese niño, no, mira, tu padre murió antes que tú fueras incluso concebido? Es decir, no es un niño ya que está concebido, sino es un niño que, bueno, todavía no es un niño, no existe. El embrión está en una parte, el esperma está en otra parte, es decir, el ovocito está en una parte, no se ha fecundado. Desde esa perspectiva, yo creo que, de hecho, hay un pasaje que me encanta de la Biblia que dice que el Salmo 68:5 dice, Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Es decir, que de esa perspectiva, claro, respetando su punto, yo prefiero proteger a ese niño que no ha nacido y respetando ese interés superior, o dejar que no se conciba desde esa perspectiva, pues hay otros, ya habría adopción, si es una mujer en ese caso. Es decir que, claro, que en esto hay eventos encontrados. En ese caso puntual, fíjese, esta mujer no quiere buscar la adopción. Esta mujer, que son los casos que se han analizado, además, ténganse en cuenta que muchas veces esto es un matrimonio sólido. La mayoría de estos casos no son parejas efímeras, pastor. Son parejas que han llevado una vida afectiva larga. El ejemplo típico, que bueno, no llegó a darse, pero se concibió de esa manera, o sea, se expedió de esa manera, Celine Dion.
con su esposo. O sea, no sucedió porque Celine Dion pudo tener sus hijos en vida de su esposo, pero él tenía diagnosticado un cáncer testicular y por lo tanto estaba previsto de que si en el intento no tenía éxito y él moría, pudiera hacerse inseminar. O sea, en estas cuestiones, le repito también, no es posible, pastor, analizar los temas en abstracto. Cuando uno no va a legislar, no puede legislar sobre la base de una situación concreta. Yo tengo que ir comparando a los efectos de establecer un principio de justicia. Porque estos casos que yo le decía, que usted me decía, padres abandonan, no es que haya padres que abandonen, en el sentido de que es que aquí no se construye la paternidad. Es una persona que simplemente lo que ha dado es el material genético. Esta persona está dando el material genético y apaga su vida, pero para que ese material genético dé vida a su propio hijo, que no pudo verlo. Mientras que esta persona da su material genético y no le importa construir la paternidad. Y aún después de muerto, quiere construir la paternidad. Claro, yo ahora, como desde mi perspectiva de pastor, evidentemente siempre voy a optar porque es mejor no llegar a ese punto y buscar otras medidas. Pero antes quiero citarle Convención de los Derechos del Niño, artículo 7.1, dice: el niño será inscrito inmediatamente después de su nacimiento y tendrá derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y en la medida de lo posible a conocer a sus padres y ser cuidado por ellos. ¿Esto no violentaría la inseminación post-mortem? Que en la medida de lo posible, no, porque ya uno está anulando que haya una medida posible para que el niño conozca a sus padres y sea cuidado por ellos, porque uno de ellos ya está muerto. Pastor, pero eso también pasaría en el caso, como le estaba explicando, en el caso en que el padre muere cuando el niño cuando la madre está en gestación. Ahí la diferencia está en que fue concebido en vida de los padres, pero verlo no va a poder verlo, va a tener la identidad del padre, pero no va a verlo. Lo más triste, pastor, es los niños que tienen padre y que durante la infancia no lo ven porque los padres lo abandonan. Lo que uno sería un caso natural, que el padre muere de muerte natural, y en este caso es ya por medio de una ley o algo firmado que él quería tener hijos. En fin, claro que sí, todo esto siempre trae un problema. Lo que pasa, fíjese, él quería tener hijos y además es una expresión, porque habíamos comentado algo, es una expresión muy clara del amor y de la intención que tiene ese padre, de que aún después de muerto, no todo el mundo acepta esto, que aún después de muerto se permita que su esposa se insemine con su material genético, a sabiendas que no va a poder ver a su hijo. Entonces es la expresión máxima del amor que puede tener un padre, porque a sabiendas de que no lo va a poder ver, pues se va a sentir pues realizado con ese acto. Que es criticable, que tras de esto muchas personas hacen referencia que tras de eso hay un trasfondo hereditario. Mire, en el derecho civil y derecho de familia hay que presumir la buena fe. No se puede presumir que todo el que va a concurrir y va a realizar un acto lo hace de mala fe o lo hace por un patrimonio hereditario. El que lo dice puede ser, hay que ver quién es el que diga esto, claro, y además, pastor, depende de las circunstancias. A veces que es más fácil valorar los hechos desde la teoría, desde nuestra posición, que valorarlo cuando uno está involucrado en esos acontecimientos. Una persona que se le ha diagnosticado un cáncer, que ha intentado bajo todo medio que pueda procrear un hijo, no tiene esa posibilidad de procrear un hijo, tiene el material genético, es posible el éxito y que la muerte lo trunque. Bueno, si la persona lo ha previsto y ese entorno, habría que ver. Ya les repito, el concepto de interés superior del niño tampoco se puede ver de una manera milimétrica, hay que ver en cada entorno y precisamente el concepto de interés superior del niño tiene muchísimas interpretaciones. Lo que para usted puede ser interés superior del niño puede que para mí no lo puede hacer. Por eso que no se establece el proyecto de Código de Familia establece determinadas reglas que puede tener en cuenta a los jueces y que las pondere, pero tampoco se le dice al juez interés superior del niño. Fíjese que en el proyecto de Código de Familia no se define. Olvidemos el glosario porque el glosario no va a incorporar la norma. Se incorpora la norma. Y más adelante vamos a hablar quizás también algo del glosario, una duda que podemos presentar en ese punto. Bueno, pasemos ahora a un punto, claro que también es bien discutido en esta situación, y es la gestación solidaria. Artículos desde el 128 hasta el 131. Esta propuesta de alguna manera, profesor, no denigra o puede llegar a denigrar la dignidad de la mujer y poner el interés del niño en un segundo plano. Esto es discutido en varios países. Quisiera escuchar su opinión sobre este aspecto. Pastor, en todo lo que hemos hoy reflexionado son temas que tienen una fuerte influencia de la bioética, o sea, los principios de la bioética inciden notoriamente en la valoración que se haga de estos temas. Indudablemente son temas en los cuales, por regla general, no hay convergencia, no hay un criterio unánime sobre el tema. Y eso, disculpa que le interrumpa, y eso es bueno porque a veces las personas piensan, los 471 artículos, todo esto está aprobado, todo esto es aprobado por todo el mundo. No, esto en
tela de juicio, en tela de debate, y para eso es este diálogo, claro, claro. Ha habido muchos debates en relación con todo, sobre todo con los temas vinculados con la afiliación, los temas que hemos analizado en el día de hoy. La gestación solidaria, fíjese, en el mundo hay una tendencia cada vez más creciente en reconocer la maternidad subrogada. Y, ojo, la respuesta que yo sé que me pueden decir, bueno, pero hay pocos países, claro. En comparación con el universo, el número de países, por ejemplo, que reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo, no es mayoritario. Pero alrededor de 33. Pero tome en cuenta el tiempo que ha tomado. Sucedió con el divorcio, pastor. El divorcio, transcurrieron cerca de 90 años para que todos los países latinoamericanos admitieran el divorcio. El siglo XX termina con todos los países latinoamericanos admitiendo el divorcio y no lo admitió Chile, hasta que Chile admitió el divorcio. O sea, estos fenómenos cuando comienzan un ordenamiento jurídico, paulatinamente se van, por supuesto, estamos hablando de los ordenamientos jurídicos occidentales. Bien, sabemos que hay ordenamientos jurídicos que tienen una posición diametralmente distinta en toda esta materia. Y la maternidad subrogada ha sido un tema muy polémico. El nombre que le hemos atribuido tiende a enaltecer el principio de solidaridad que está reconocido en la Constitución, y es por eso que se llama gestación solidaria. ¿Que tiene puntos criticables? No cabe duda que tiene puntos criticables de diversas opiniones en torno a la gestación solidaria. Hemos buscado un blindaje de tres cadenas, tres eslabones en la cadena: uno legal, estableciendo la excepcionalidad de los requisitos; uno de naturaleza médica, y que después será desarrollado en una norma jurídica ad hoc, reguladora de las técnicas de reproducción humana asistida. Pero para colmo, a diferencia de cualquier otro ordenamiento jurídico, para que en Cuba tenga éxito la aplicación de la gestación solidaria, tiene que estar aprobada judicialmente. De manera tal que no es suficiente con que médicos, clínicos, psicólogos dictaminen positivamente, sino que es necesario que los jueces valoren el cumplimiento de los requisitos y consideren si ese caso concreto es posible. No es cualquier persona. La gestante es una persona que tiene sumamente interés en que los comitentes puedan tener sus hijos. Es una familia, muchas veces puede ser hasta la abuela, la posible abuela, o puede ser además una persona que esté amicalmente vinculada con esta persona, y en este caso por eso los jueces tendrán que ser muy exhaustivos a los efectos de probar la relación de amistad que existe entre los comitentes o el comitente o la comitente y la madre gestante. Otro elemento importante para analizar, que no puede, con estos requisitos, con estos elementos, no va a tratar, no intento en modo alguno convencer a los que tengan una posición en contra de la maternidad subrogada, lo que simplemente estoy explicando las garantías que ofrece en el proyecto de Código de la Familia. Y ahí expresamente se deja claro que en el caso de la maternidad subrogada, pues quien aporta el material genético sería la comitente o una tercera persona, donante. Nunca será la madre gestante. Por lo tanto, la madre gestante no es madre biológica de ese niño. La tesis que explica la comunicación que es necesario, que pueden tener la madre con el niño, funciona también en la adopción. Nadie lo ha explicado, nadie lo ha dicho. Bueno, cuando esa madre no quiere asumir la maternidad y como opera en la actualidad, abandona a su hijo y al final ese niño tiene que ser adoptado. Ese niño que era de ella, que genéticamente era de ella, que se comunicaba con ella, no va a tener que asumir que sea otra persona la que lo adopte, incluso este niño ni tan siquiera va a poder lactar. Eso pasa en la adopción. Ahora, hay algo, profesor, y es que aun cuando la madre no está aportando material genético, aún así ocurren diferentes fenómenos como el aumento de las hormonas, la feromona, que es lo que los mismos médicos han explicado, que es ese sentimiento afectivo hacia la criatura. Está el microquimerismo fetal, que es células de la madre son puestas al niño y viceversa. Ahora, en esa relación, claro, yo tengo una postura diferente ahí y no es porque yo mismo la he diseñado, sino que también he visto otras partes, por supuesto, por la Biblia, pero también en documentos científicos de la otra parte, porque a mí me llama la atención que en España, Holanda, Alemania, Francia, Suecia, Suiza, muchos de estos países que ya han adoptado el matrimonio entre personas del mismo sexo, en cuanto a la gestación solidaria están completamente en contra, porque mismas mujeres que dicen no nos pueden denigrar de esa manera y defienden sus derechos. Ahora, hay una cuestión aquí importante. Pastor, un momento. Es cierto que España, por ejemplo, no lo admite, pero lea la sentencia española admitiendo maternidad subrogada de California.
Entonces ahí se aplica, ¿qué estamos diciendo? Yo no la voy a admitir desde el derecho interno, pero la resecciono cuando las personas van a otro país y la aplican. Y ojo, y esto puede suceder en Cuba. Puede suceder en Cuba de que nosotros no admitamos la maternidad subrogada, pero la maternidad subrogada que se aplique en otro país, ¿qué va a hacer usted con ese niño cuando ese niño decida, esa pareja de cubanos, venir a Cuba a sabiendas de que ese hijo es el resultado de una maternidad subrogada? En Cuba los hay. En Cuba los hay y esos niños llegan, por supuesto, con los apellidos de la madre y del padre. Usted lo va a decir que no se pueden asentar en el país, no se pueden inscribir en el país. ¿Y quiénes muchas veces van? Los que tienen más recursos económicos. Hay muchas personas que tienen recursos económicos y han ido a aplicarse técnicas de reproducción humana asistida, venden el automóvil, venden la casa y digamos, hay países, hay clínicas como la Clínica Las Condes en Chile que ha tenido mucho éxito y que ha tenido la posibilidad. ¿Por qué? Porque en Cuba el gobierno tiene que pagar, es el que paga los reactivos para las técnicas de reproducción humana asistida y la tasa de infertilidad en Cuba es alta, por lo tanto hay una mayor demanda que la oferta que puede realizar. Entonces hay personas que tienen la posibilidad de acudir al extranjero y van aportando el material genético, pero muchas veces el material genético que aportan es de un tercero y utilizan la posibilidad en los países que se reseccionan la maternidad subrogada. Maternidad subrogada pagada. No la gestación solidaria que estamos regulando. Claro, lo que hay problemas aquí, profe, y es que, por ejemplo, muchas de estas mujeres no tienen la total conciencia a lo que se están exponiendo. ¿Por qué razón? Hay diferentes estudios que muestran cuando esa mujer que se ha involucrado, aun cuando no ha aportado material genético, eso es vida dentro de su vida. Y en esa formación, a los 9 meses, cuando tiene que entregar esa criatura, el proceso se lo ha comparado con algunos estudios suizos, han comparado de cómo puede ser la similitud de un aborto, una pérdida del niño. Es decir, provoca daños en la madre que después tiene que tratar a un punto. Hay algunos de estos países, y esto todavía no se ha hablado, pero hay algunos de estos países donde la mujer o la madre gestante tiene que renunciar a su derecho legal de maternidad por diferentes sentencias que se han desarrollado a lo largo de la historia. Es decir, durante todas estas cosas, por ejemplo, los problemas anímicos de la madre, si el niño viene con problemas, ¿qué va a ocurrir? Porque evidentemente, lo más seguro, los padres comitentes no están, que por supuesto, yo tengo mi reserva con eso de padres comitentes. Para mí no se puede ser padre intención, se es padre en este aspecto. ¿Quién va a ser solidario con esa mujer gestante? Cuando ese niño venga con problemas, que esa mujer tenga que exponerse a un aborto, tenga que exponerse a diferentes medidas que nosotros, por supuesto, por nuestra fe queremos evitar esa situación, por muchos médicos que también están de acuerdo, quieren evitar esa situación. Hay una carta abierta muy célebre, titulada por el cese inmediato de la gestación por sustitución, que habla de los numerosos riesgos que corre tanto la que dona el óvulo, porque en este caso la mujer que dona el óvulo es por medio de una situación invasiva y está exponiéndose a riesgo. Pero fíjense cómo esta carta dice que los riesgos que corren las mujeres que prestan el vientre o en algunos lugares que lo alquilan, en este caso sabemos que quiere ser solidaria. Yo tengo mi reserva porque aún cuando dice que es solidaria hay que pagar el proceso de gestación y el parto. Aún así hay que dar ese dinero. Para mí no está siendo solidaria del todo porque aún así hay que darle a la mujer Sí, como mismo dice la propuesta, de que no se va a dar ninguna remuneración económica, pero sí se va a asumir con el proceso de los gastos. Los gastos que ha tenido. Claro. Si esta persona ha tenido que ir 15 veces, hoy como cuesta un Uber o cuesta un automóvil y tiene que ir al hospital y ahí ha tenido que ir 15 veces los gastos de alimentación. Claro, por eso en esa perspectiva yo digo, pero aún así se está dando. Recuerde que en este caso es restituir para que no haya un enriquecimiento indebido, pero no es un pago, porque pagar es que yo le estoy pagando por el servicio que ha realizado. Claro, sería una cuestión de término. Tómese en cuenta que la mayoría van a ser familiares, o sea, no creo que una madre le cobre a su hija por una gestación, ni una hermana le cobre a su hija por una gestación. O sea, la posibilidad de cobrar existe como la posibilidad de que abre una puerta a la mercantilización. Yo firmo una escritura pública de donación de un inmueble y paga por encima, claro. Que no haya donación. Lo que ahora en este caso se está tratando de una vida, que es el problema, que es lo que me preocupa. Y estos riesgos, por ejemplo, cuando se habla de los riesgos que puede correr las mujeres, síndrome de hiperestimulación ovárica, torsión ovárica, quiste ovárico, dolor pélvico crónico, menopausia precoz, hubo una serie de, numerosas situaciones que corre. Muchos de esos síntomas los padecen las mujeres que voluntariamente deciden estimular la ovulación para acceder a las técnicas de reproducción humana asistida. Ajá, pero en este caso, ¿en qué clínica o en qué lugar se le dice a la mujer esa situación? La gestante
La gestante no tiene por qué estar estimulada, porque la gestante tiene plenas condiciones, tiene una relación, tiene una condición óptima y además va a estar bajo un tratamiento psicológico y bajo un tratamiento clínico. Pero incluso en muchos de estos países le han tratado de dar vuelta atrás y muchas de las manifestaciones que hacen las mujeres es porque esas mismas gestantes, de hecho esta carta está abierta, aparece los datos de donde son corroborados, son de mujeres que practicaron eso y hablan de todas las circunstancias que pueden correr los niños, porque dice cuando se rompe ese vínculo natural que está entre la madre y el niño, por lo mismo de la donación, en este caso de los ositos. Sucede en muchos casos de mujeres que han abandonado a sus hijos y después se arrepienten y los niños están adoptados. Esto lo hemos sabido, mujeres, por eso es que hoy el proyecto de Código de las Familias también prevé la posibilidad de que la mujer que va a renunciar a la maternidad pueda entregar al hijo en el hospital, dándole un plazo de 6 meses para que si se arrepiente de esa decisión pueda retomar el niño. Pero ¿cuántos casos no hay? Y existe en el mundo de madres. ¿Cuántas madres no realizan aborto o cuántas mujeres no realizan aborto 2 y 3 veces y después no pueden tener hijos y se arrepienten de lo que han realizado porque lo han realizado, lo realizaron en un momento determinado? O sea, estas circunstancias, que todo lo que tiene que ver con la reproducción y los efectos que puede haber psicológicos por decisiones tomadas, existen en sus más diversas manifestaciones. Lo que estamos regulando, si usted lo compara con lo que está en el derecho comparado, es la manera más justa para poder admitir admitir esta figura, pero sin que exista, o sea, tratando de buscar el menor riesgo posible. Riesgo existe. Claro, claro. Nosotros sabemos. No es posible ponderar y decir que no va a existir ningún tipo de riesgo. Por eso es que, fíjese, inicialmente esto se previó solo entre parientes. Y el propio Ministerio de Salud Pública orientó porque dijo, habría una situación verdadera de injusticia, porque hay mujeres que no tienen parientes en condiciones para procrear. Y por lo tanto, si no tienen esas condiciones, la única posibilidad que pudiera tener es que tuviera amistades cercanas y que se controle judicialmente esta cuestión. Indudablemente, en esto hay que confiar también en la pericia de los jueces y además en la pericia de los médicos, de los psicólogos que estudiarán tanto a la gestante como a las comitentes. En cuanto a los temas hormonales que usted me explicaba, esto también existe, porque la madre que le entrega un hijo en adopción con 5 meses, con 4 meses, no fue la que lo gestó. Y la que lo gestó, pues ahí ese síndrome del aborto también lo sentirá. Lo que pasa es que lo hizo voluntariamente. También lo tenía que hacer voluntariamente porque esta persona sabe que psicológicamente está procreando un hijo que genéticamente no le corresponde, pero que además es un hijo que está concebido. Usted me estaba preguntando, me estaba dando el argumento de la premeditación en el caso de la inseminación post-mortem, o más que la premeditación, la intencionalidad. Es que aquí entonces este mismo argumento funcionaría, porque aquí hay una intencionalidad. Ella sabe que no va a ser la madre. Ella simplemente está facilitando con un acto de altruismo, y por eso es que se habla de esta manera, de manera solidaria, para que otra persona que no puede procrear pueda tener su hijo. Claro, lo que eso también queda sujeto al debate en que muchas de las mujeres en Cuba no quieren parir o no pueden parir por diferentes decisiones, situación. Entonces ahora que sea por una situación altruista, nosotros sabemos que, por ejemplo, en el mercado negro, México cuesta alrededor de $50,000, en Estados Unidos, Chicago, en diferentes lugares, $150,000 una gestación subrogada o la que tiene la remunerada. Nosotros sabemos que esto desde una perspectiva, sabemos que puede abrir una puerta a la mercantilización. Claro que eso no se puede prever y si ocurriera, será sentenciado. Yo desde esta perspectiva digo, la madre, como mismo Dios lo estableció en la Biblia, de hecho dice el Salmo 127:3, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Dios ha establecido desde el proceso natural que ese hijo que se está formando es una bendición. Claro que ahora nosotros estamos hablando por las leyes. Evidentemente este código no está hecho para los cristianos, está hecho para la ciudadanía cubana. Pero desde esa... En la Biblia la posibilidad de la adopción y la posibilidad de tener un hijo ajeno existió. O sea, bíblicamente la adopción. Sí, pero en claro, pero no un vientre que se pueda prestar en ese. Que se redacta la Biblia, por eso, en materia de fe, por supuesto, en materia de fe nosotros no lo aceptaríamos, claro. Para eso estamos en un diálogo, disponiendo de varios lugares. Ahora, yo creo que bueno, nuestra propuesta sería evidentemente eliminar la gestación solidaria, pero usted ha dado otros argumentos para que el pueblo, para que las personas puedan escuchar ambas partes y evidentemente hagan su ejercicio legal al voto. Entonces, ya casi terminando, pero llegamos a un punto que yo creo que aquí estamos completamente diferentes. Bueno, que hay casi todo, pero es bueno este diálogo y es la responsabilidad parental.
patria potestad, que se ha hablado mucho de una perspectiva o de otra. Yo voy a hacerle preguntas directas porque ya yo creo que este punto ha sido bastante abordado y solo a modo de resumen, tengo una preocupación. Antes que me hagan una pregunta, yo quiero decirle que fíjese, todos los puntos que hemos debatido son puntos en el cual los temas bioéticos están ahí. Se encuentran. Indudablemente hay una disparidad de posiciones en todos los temas, y en todos estos temas la comisión que trabajó el proyecto de Código de la Familia esperaba esto. Ahora, pastor, en lo que nunca se esperó y en lo que verdaderamente me resulta a mí muy contradictorio es en el tema de la autonomía progresiva. Porque aquí no es un conflicto ético, o sea, aquí no es un tema bioético. Aquí me parece que y me perdona la palabra y no me gusta mucho utilizar esta palabra, pero el tema de la autonomía progresiva se ha manipulado. Fíjese, los demás temas son temas éticamente discutibles. El de la autonomía progresiva se ha manipulado por determinado contexto histórico que nos mueve. Porque la autonomía progresiva ha existido siempre. O sea, seguir aferrado a un término de patria potestad, porque se crea que yo tengo autoridad sobre mis hijos, porque existe una figura que se llama patria potestad. La autoridad, pastor, no la puede establecer el derecho. La autoridad la impone la presencia del padre. La autoridad la impone la probidad moral del padre y de la madre. Y la probidad y la autoridad la impone en la medida, el ejemplo de cada uno de los padres y madres es lo que lleva la mayor autoridad que puede tener. No la autoridad o la verticalidad. La verticalidad hace mucho tiempo. O sea, considerar que autonomía progresiva, y yo se lo decía y lo dije en Pinar del Río y lo digo, ¿cuántas veces no se acerca a un templo bautista un niño de 16 años que quiere acercarse a Dios o a la iglesia? Y nadie le pregunta a ese niño de 16 años si se quiere acercar o no, porque ¿es que acaso se le pide una escritura pública en la que el padre y la madre le dice, padre y madre ateos, que no quiere que el niño se acerque a Dios bajo ningún concepto, y usted le exige una escritura pública si usted tiene 16? En primer lugar, con un niño de 16, 17 años usted no sabe la edad que tiene, si tiene 17, si tiene 18, lo podrá saber si viene un niño de 6 años. Pero independientemente de eso, profesor, cuando alguien llega así, de esa edad a nuestra iglesia, ya cuando el niño, por ejemplo, quiere participar de alguna actividad o algo, nosotros como pastores muchas veces llegamos hacia su familia, le decimos, tu papá sabe que estás aquí, porque no le pedimos una escritura pública de saber si sus padres están de acuerdo, pero sí conversamos con él y tenemos mecanismos para llegar a su familia, incluso para llegarle por medio del evangelio y saber cuál es la posición de eso. Es decir, que nosotros no violentamos al pastor. Si ese niño tiene ese acercamiento, y ese joven tiene 16 años, tiene una novia, está yendo con la novia que tiene 15 años, 17 años en el entorno cubano, y el padre, que es ateo, no quiere bajo ningún concepto, usted le va a rechazar la presencia en el templo de Dios. No es posible, porque hay edades. La adolescencia es propio de que el niño vaya tomando decisiones siempre y cuando esas decisiones son decisiones que vayan para el bien. Pero usted no puede educar y controlar a un hijo de 2 años, como usted tiene a una niña de 2 o 3 años, cuando tenga 16, 17 años, 15 años. Claro. Porque no cabe duda que lo que se busca con la responsabilidad parental es esto, es en la medida en que el niño, usted me leyó un artículo de la Convención sobre los Derechos del Niño, es que el niño, en la medida en que madura en la evolución de sus facultades, va tomando decisiones. Claro. Indudablemente esas decisiones. Que el mismo artículo está respetando siempre los derechos y deberes de los padres. Pero ahora yo le hago una pregunta ahí, profesor. Cuando dice el artículo 142, que se ha discutido tanto, de la responsabilidad parental, dicen las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a recibir orientación y educación de las personas adultas responsables de su crianza, sin que en modo alguno se autorice estar el uso del castigo corporal en cualquiera de sus formas. Yo entiendo que esto está previendo algunos elementos de no ser incisivo con el hijo, maltratar al hijo. De hecho, la Biblia está llena en el libro de los Proverbios, que nosotros debemos dar educación a nuestros hijos, pero incluso nos dice que no se incita a nuestra alma a destruirlo, a humillarlo, a denigrarlo. Estamos de acuerdo en ese punto, pero ahora, si nosotros le decimos esto a una madre soltera que está dando la enseñanza a su hijo y lee este artículo, que evidentemente no conoce de las leyes, y lo que ve es, sin que en modo alguno se autorice el uso del castigo corporal en cualquiera de sus formas, uno dice, yo como padre, ¿me pueden quitar entonces a mi hijo si yo lo castigo corporalmente? Eso es bueno que usted lo aclare porque ha sido bien discutido ese punto. Por eso le decía que se había manipulado. Mire, el derecho de familia establece determinados principios y valores en el cual se debe actuar. No se puede olvidar que las normas incluyen el deber ser, que es distinto al ser. O sea, en modo alguno se le puede privar a un padre de la responsabilidad parental porque en un momento determinado le dé un grito a un niño, lo cual no quiero decir que es una actitud violenta gritarle al niño, como lo vemos en las calles, o darle a un niño. O sea,
pero no es algo que viene a establecer el Código de la Familia de Cuba. Aunque literalmente dice, sin que en modo alguno... No es algo, o sea, tanto que el pueblo y tanto que la sociedad muchas veces habla de la necesidad del reconocimiento de derechos humanos, son las convenciones internacionales de derechos humanos las que proscriben el castigo. Cuba ha sido varias veces objetada, criticada por el Comité de los Derechos del Niño por tener un artículo del Código de Familia que permite de manera moderada... Adecuada y moderadamente. Adecuada y moderadamente. ¿Qué es adecuado? Moderadamente. No se puede reprender. No hay una actitud, no hay una compatibilidad entre el ejercicio de la responsabilidad parental y la reprensión o el castigo. O sea, le estoy diciendo que es algo que está en convenciones internacionales aprobadas por todos los estados, no es algo propio de Cuba. Y además algo que tenemos que responder porque Cuba es signataria de la Convención sobre los Derechos del Niño. Y la Convención sobre los Derechos del Niño proscribe cualquier tipo de castigo, de violencia sobre niños, niñas y adolescentes. Lo que tiene que quedar claro es que no ve con buenos ojos el legislador actitudes de esta naturaleza. Ahora, si se trata de una persona que continuamente... Sí, claro, un abusivo, claro, no, pero eso incluso yo creo que hoy es juzgado. Por supuesto, indudablemente, ¿qué tribunal cubano le va a privar de la responsabilidad parental a una madre porque le aló la oreja al niño? Aunque eso es castigo inadecuado. Claro, porque dice sin que en modo alguno, y usted... Claro, si usted en ese caso, yo sé que es el juez, no va a permitirlo, como lo está diciendo, pero la ley lo dice de otra forma. No lo puede hacer, no lo puede hacer porque los jueces también interpretan las normas y las normas no se interpretan caprichosamente para eso tendría que existir una norma, materiales, una norma procesales de cómo... o sea, se le priva de la responsabilidad parental a quien ha realizado actos de violencia, pero actos de violencia que implique una verdadera peligrosidad en el pero eso hoy es vigente. Por eso es que le digo, pero no cabe duda, o sea, es importante que las personas en Cuba se pasan la vida diciendo, en México hay esto, pero en Cuba no lo hay. En Estados Unidos hay esto, pero en Cuba no lo hay. En España sí se regula y se protege, pero en Cuba no lo hay. Hombre, pero si lo que estamos es reconociendo lo más moderno que hay en el derecho comparado de los estados respecto a los cuales nos pasamos la vida comparándonos y diciendo, ellos lo protegen, nosotros no lo protegemos. Entonces, ojo, véase en Estados Unidos, golpea a un hijo, hágale el más mínimo y es procesado, a un niño para que sea procesado en los Estados Unidos. Entonces, no cabe duda que si se hace en Cuba, ha sucedido lo que ha acontecido, por eso le hablaba, que de todos los temas, el tema que más no es molestia, pero que más preocupación me ha dado desde la consulta popular es todo lo que se ha creado en torno a la responsabilidad. Entonces déjame hacerle una pregunta. En el artículo 145 que dice deberes de las hijas y los hijos menores de edad, el inciso B dice cumplir con las decisiones de madres y padres que no sean contrarias a su interés superior. Mi preocupación es con el glosario. Usted hablaba algo de glosario, por eso le dije que quisiera llegar ahí. El glosario, cuando uno busca el derecho internacional, interés superior del niño, es cierto que hay variaciones, pero todo gira en que siempre se va a favorecer en cuanto a leyes y a inclinar la balanza hacia el niño. Eso de una forma muy general y evidentemente muy abstracta es el interés superior del niño. Pero el glosario me preocupa mucho una última frase que tiene cuando dice... en la cápita del interés superior del niño dice, por tanto, no pueden ser admisibles las especulaciones, presunciones, estereotipos o consideraciones generalizadas sobre características personales de los padres o preferencias culturales respecto a ciertos conceptos tradicionales de familia. Yo le voy a decir cómo yo interpreto esto llanamente. Aquí se me está diciendo, si el artículo 145 dice que los deberes de los hijos es cumplir con las decisiones de madres y padres que no sean contrarias a su interés superior, y en el interés superior me dice que no puede haber ahí especulaciones, presunciones, estereotipos sobre características personales de los padres o preferencias culturales respecto a ciertos conceptos tradicionales de familia, yo entiendo que si yo como familia tengo un concepto incluso de fe religioso, que tengo que poner a mi hijo, que no es el caso, pero que tengo que poner a mi hijo a hacer trabajos forzados, incluso no por concepto religioso, sino por un concepto tradicional de familia, a robar. Yo sé que ahí evidentemente el documento está atacando eso, pero como usted mismo dice, si el documento no especifica, entonces yo también puedo entender que yo tengo un concepto tradicional de familia, donde tengo una fe, Dios me ha dado la oportunidad de ver a mis abuelos también en el Evangelio y hemos entendido que la familia es un padre, una madre, que uno mayor de edad toma las decisiones que entienda, a Dios dará cuenta, pero hablando de la familia, y si yo eso es lo que le quiero transmitir a mi hijo, y no puede ser esto a la vista del legislador,
también un concepto tradicional de familia, porque en Cuba, concepto tradicional de familia es hombre y mujer. No hay otro concepto tradicional de familia, de un hombre con muchas mujeres. Es decir, hablando de concepto tradicional de familia, recurrimos desde la antigüedad, vamos al libro de la Edad de Oro de Martí, cuando dice que el niño nace para caballero y la niña para madre. Es decir, concepto tradicional de familia es un padre y una madre con los hijos. Eso yo lo entiendo. Ahora, yo lo entiendo por mi fe. Eso no puede estar también, profesor, aquí haciendo contraposición cuando dice que en el artículo 145 de responsabilidad parental, y yo creo que de ahí es donde viene la preocupación. Porque por otra parte yo leo la patria potestad y yo veo cada uno de los puntos que usted puede decir, por supuesto, que el derecho comparado está arcaico, pero mire, yo estoy viendo que los niños hoy están más violentos que antes, están más rebeldes que antes, que lo que necesitan es padres más involucrados, no padres más ausentes. Entonces, estoy de acuerdo con usted, pero ¿usted cree que los niños son más violentos, menos violentos por el código de la familia? No, por la misma sociedad, pero ¿usted no cree que si el código de familia... Es la permisibilidad, claro, los padres, los madres. A mí me llama la atención esta preocupación que hay con la autonomía progresiva, porque han sido los padres y madres cubanos los que han dado esa permisibilidad y son los que han prohijado y cada vez más le quitan autoridad a los profesores. Porque eso como condición de profesor. Claro, yo no sé. Los padres y madres le quitan autoridad a los profesores, le quitan autoridad a un vecino cuando el vecino lo recrimina por la conducta que ha tenido un hijo. Le quitan autoridad a los abuelos cuando los abuelos que pertenecen a otra generación quieren educarlo de esa manera. A los niños en Cuba muchas veces las madres visten a las niñas de 5 o 6 años como si fuera una jovencita de 17 claro, y después los desastres. Etapas, impidiendo que los niños desarrollen la niñez como corresponde y la adolescencia. Cuando se refiere a algo importante, el glosario simplemente se incluyó en el proyecto de Código de las Familias para que durante esta etapa de consulta popular las personas entendieran aquellos términos técnicos que están reconocidos en la norma y a los efectos de aclarar, pero no forma parte bajo ningún concepto. Pero usted reconoce que eso pudiera ser conflictivo. Entiendo lo que le estoy explicando, pero puede darse caso, evidentemente, que usted me lo explicaba en la primera pregunta, de que una familia sustentada sobre la base de una creencia cultural o quizás muchas veces un arraigo esencialmente patriarcal o androcéntrico, pues ha sustentado de que tienen una familia, tienen un hijo que tiene una orientación sexual diferente y por lo tanto por esa orientación sexual diferente expulsan al niño de la casa y no dejan entrar al niño de la casa. El niño establece una demanda para que el adolescente, para que con 17 años lo dejen entrar. Aquí hay un conflicto entre el padre y la madre frente al hijo que hay que resolverlo legalmente, y este es un caso en el cual han expulsado, le han impedido. ¿Qué actitud ha realizado el niño? ¿Ha realizado algún acto en contra de la integridad física de la madre? No, simplemente que ha tenido o mantiene una relación con una persona del mismo sexo mayor que él y que el padre le impide la entrada a la casa, no de la pareja, sino del hijo, que además tiene 17 años. Si ese niño quiere retornar a la casa, quiere retornar y el padre le impide llegar, mire, ahí hay que aplicar el interés superior del niño, porque es un adolescente, hay que aplicar un interés superior del niño. Y aunque la actitud que asumió su hijo no sea conforme con los patrones culturales de esa familia, indudablemente ahí tiene que prevalecer el interés del niño frente a la decisión de los padres de expulsarlo de la casa porque simplemente no tienen una orientación sexual heteronormativa. Por eso le digo que... Para ponerle un ejemplo de los casos que pueden darse y a lo que se refiere este artículo del proyecto de Código de la Familia. Por eso yo veo incluso que si lo que se está tratando de rescatar es ese involucramiento de los padres en la educación positiva, directa con sus hijos, yo creo que la patria potestad no violenta eso. Ahora, si se le quiere hacer algunas reafirmaciones... Pastor, técnicamente usted estudia Derecho. Técnicamente, dígame qué le aporta al Código de la Familia la palabra patria potestad. Bueno, técnicamente en su contenido, déjeme darle la explicación. Sí. Por ejemplo, el artículo 82 dice, los hijos menores de edad están bajo la patria potestad de sus padres. Fíjese, qué preposición que no se puede utilizar. Sí, bajo. Bajo. Si usted me dice que estoy bajo la patria potestad como los esclavos, ellos están arriba y yo estoy abajo. Pero eso significa... Hay una relación extraordinariamente vertical, y lo he explicado. Sí. Si bien no se busca una relación horizontal entre padres o los hijos, sí se tiende. El criterio es que usted ahí se contradice porque no me cita los artículos de la Convención sobre los Derechos del Niño, que todas abogan por la responsabilidad parental y ninguno aboga por la patria potestad. Claro, que estamos hablando de Convención de los Derechos del Niño 1989, pero mi postura es esto, hasta aquí usted cree entonces que no ha funcionado cómo se ha educado bajo la patria potestad de 1976. Equívoca interpretación. En modo alguno estamos diciendo que no ha funcionado. También pudiéramos decir que funcionaba mejor la patria potestad que estaba regulada en el Código Civil Español y el régimen de administración de los bienes que estaba regulado en el Código Civil Español, donde la mujer para poder disponer de los bienes tenía que solicitar una licencia.
pero podemos ir mucho más allá. También funcionaría, si seguimos así, funcionaría la esclavitud y llegaríamos a sustentar que el patria potestas, o sea, el pater familia, y que tenía la patria potestad sobre la mujer y sobre los esclavos. Entonces, si llegamos ahí, vamos a llegar a la Roma de Cristo. No, pero yo me quedo con la patria potestad que estamos viendo desde 1976 para acá, que no es la de Roma, que no es la del patria potestad, porque incluso en la patria potestad, Además, la que yo quiero defender... Lo que significa el término patria potestas? ¿Por qué viene? ¿A quién tiene esa potestas? Sí, el hombre. Hablaba del hombre. El hombre. Entonces, un código que es de las familias, hay que ubicar también en qué está buscando el legislador. Un código de las familias, que yo tengo que proteger en diversos modelos familiares. Donde hay modelos familiares donde no va a haber hombres, no voy a seguir denominando patria potestad. Pero, aunque fíjese, aunque no esté de acuerdo con su concepción, pero no cabe duda que es un código que busca la inclusión. Entonces, como busca la inclusión, y aquí se va a regular un matrimonio entre personas del mismo sexo, que pueden ser dos mujeres, como yo le voy a decir, quién de las dos tiene la patria potestad, quién es el más masculino. Mire, no es posible. Entonces, ¿por qué? Porque para yo entender y para yo valorar por qué se suprimió la patria potestad, lo primero que tengo que decir es qué ventaja yo tengo de mantener la patria potestad. O sea, qué ventaja yo tengo y qué ventaja tiene hoy la responsabilidad parental, cuando la responsabilidad parental, el sentido que establece la Convención sobre los Derechos del Niño es esencialmente que los padres informan, acompañan, pero en modo alguno la Convención dice los padres tienen la potestad. Los padres tienen la potestad y los niños están bajo patria potestad, que es la expresión que seguimos utilizando. Estoy bajo la patria potestad. O sea, una sumisión de los hijos a los padres. Y el lenguaje tiene su... Sí, lo que en ese aspecto, profesor, sí quisiera recalcar que si nosotros estamos hablando de patria potestad, incluso esta, la del vigente Código de Familia, la del 75, dice que la patria potestad es para el padre y la madre, es decir, que no es para el hombre, ya es para el padre y la madre. Entonces, de esa perspectiva, yo le puedo decir a usted, no, yo veo que la patria potestad defiende mis principios, defiende nuestras ideas como lo estamos viendo. ¿La responsabilidad parental en qué no define sus ideas? Bueno, en que, en primer lugar, lo primero que hace es que quita el término de que los hijos están obligados a obedecer, como lo dice la patria potestad. De hecho, la patria potestad dice en el artículo 84, los hijos están obligados a respetar, considerar y ayudar a sus padres, y mientras estén bajo su patria potestad, obedecerlo. Yo prefiero este enfoque de la patria potestad, independientemente, claro, en este diálogo... Dice que los hijos deben respeto a los padres en el Código de la Familia, ¿no? Sí, pero no lo dice con esta idea, ese término de obligado usted no ha sabe salido. Que técnicamente es un término inapropiado. Usted que estudia Derecho Civil, que el término obligación implica una relación crediticia. Y que es incorrecto. ¿Pero usted cree que eso sea dañino para el niño? En todo, incorrectamente decir la palabra. No podemos decir en derecho, estamos obligados cuando lo que existe en derecho son deberes jurídicos, no obligaciones. La obligación es un especial deber jurídico en virtud del cual un sujeto si está compelido o constreñido a realizar una prestación de contenido patrimonial o no, frente a otro sujeto que se llama acreedor. Eso es la relación jurídica obligatoria. Hoy día la mayoría de las normas jurídicas corrigen la expresión obligación y cuando se mantiene inapropiadamente. Por eso lo correcto es decir deber jurídico, no obligación. O sea, los hijos, incluso, pastor, la Constitución cubana en el artículo 84 establece claramente... Las madres y los padres... No solamente eso, en el 84 establece el deber que tiene de respeto los hijos, no solo los padres respecto a otros parientes. Y ese artículo ha sido, en los últimos tiempos, los pocos tiempos de vigencia que tiene la Constitución, por algunos juristas muy alabado, porque pocas constituciones establecen el deber que tiene, no solo respecto a los padres, respecto a los abuelos y demás parientes. Y esto salió de la consulta popular, que no se hablara solo de los derechos que tenían los hijos, sino de los deberes que tienen en relación con los padres, con los abuelos y otros parientes. Claro, bueno, aquí evidentemente estamos en diferentes puntos, pero yo creo que si se mantiene el principio, por ejemplo, yo que lo sigo viendo que en la patria potestad se defiende, evidentemente usted lo está exponiendo desde la otra perspectiva, pero si se mantiene el principio de, aunque se quite bajo la patria potestad o la palabra obligación, yo creo que sí debe mantener responsabilidad parental o patria potestad, sí debe mantener el principio de que los hijos deben estar bajo nuestra guianza o en relación con la guianza de los padres, los principios de los padres. Entonces, ¿Usted ha leído con detenimiento el artículo 134 en comparación con la pobreza que tiene la regulación de la patria potestad en el Código de Familia del 75? Usted ha comparado el contenido que tiene que además que se habla hasta de la importancia que tiene la formación del respeto de cultura ambiental y ecológica, del respeto a los animales, el respeto a las personas
adultas mayores, el respeto a las personas en situación de vulnerabilidad, y que continuamente lo que se habla es que se acompaña, se orienta, se informa, se educa. O sea, ese es el sentido. Leamos la Convención sobre los Derechos del Niño y lo que se ha hecho. Hasta UNICEF ha valorado este artículo. UNICEF ha valorado cómo se ha regulado el artículo 134. O sea, por eso le decía que cualquier otra materia, yo entiendo la preocupación, el debate. Claro, claro. Pero lo que me resulta difícil es que me parece que en esto, en el análisis de la responsabilidad parental, es ponerse una coraza y decir, no la voy a admitir, no la voy a admitir, por mucho que se explique. Yo he intentado explicarlo en varias reuniones. Entonces, trato, en lo demás, le digo, fíjese, hay puntos de vista que entiendo que éticamente, pero en el tema de la responsabilidad parental, lo que se ha hecho es ensanchar la esfera de actuación y modernizarla. Porque lo que no es posible, pastor, es que el derecho quede intacto. O sea, no se puede interpretar el derecho de esta manera. El derecho tiene que ir evolucionando y tiene que ir tratando de darle rescate y protección a distintos sectores sociales que puede que no coincida con los suyos y puede que coincida con los míos. Puede que usted no esté maduro psicológicamente para la adopción o yo tampoco para asumir la adopción, pero hay quien la asuma y es una vía, una posibilidad para ponerle un ejemplo de la adopción. Y en el tema de la responsabilidad parental lo que se busca es darle protagonismo a los hijos, jurídicamente hablando. Creo que en Cuba se le ha dado demasiado, a veces excesivo protagonismo y participación en lo que no deben participar. Y eso también lo toma en cuenta. Por eso, de ahí parte también la preocupación en que uno dice, bueno, si responsabilidad parental, con todos estos temas, viendo algunos países, hay algunos datos que he visto de países donde se ha quitado patria potestad o se ha quitado responsabilidad parental a los padres. Italia, escúcheme. No resulta sintomático que Italia, que no reconoce el matrimonio entre personas, pero Italia, la cuna del derecho romano, Italia, Roma, Vaticano, admiten y suprimieron patria potestad por responsabilidad parental. O sea, hicieron una reforma ad hoc del códice para sustituir patria potestad por responsabilidad parental. Claro, pero mi punto era que muchas de las personas dicen, sí, tenemos que atemperarnos, tenemos que parecernos un poco más a estos países, pero es que muchos de estos países, profesor, están quitando la patria potestad o la responsabilidad de los padres por sencillamente, por ejemplo, en Canadá ocurrió hace 3 años, hace unos meses, y hay varias estadísticas que uno las puede corroborar, que a un padre le quitaron la autoridad o la potestad sobre su hija porque dijo a su hija ella y estaba haciendo violencia de género. Entonces, cuando estamos viendo estas cosas, uno dice, mira, es como que a veces nosotros decimos, yo prefiero no ir a la velocidad que van otros países que tienen otras aperturas y tienen otras decisiones, cuando yo por mi fe veo que muchas veces parecerse a lo que está adelante puede ser malo y no quisiera yo verme el día de mañana o ver muchos padres buenos con principios que... Yo le entiendo a usted si el concepto lo que se está cambiando simplemente es lingüístico para enriquecer, no hay problema, porque todos vamos a estar a favor, Leamos el contenido, o sea, sí. Se ha ampliado notoriamente el contenido que tienen los padres, los deberes y derechos que tienen los padres. Claro, lo que cuando yo veo que se me quita esa parte de que los hijos están obligados a obedecerme, que yo puedo reprender adecuada y moderadamente, que hasta aquí yo digo, ¿se puede aplicar de esa forma? Claro que no vamos a estar de acuerdo con eso, como en una ocasión lo compartimos, pero yo creo que sería bueno que aquellos que nos están viendo valoren hasta qué punto. Entonces, me quedo con esto de responsabilidad parental, ok, o me quedo con esto de patria potestad con algunas reafirmaciones. No es derecho comparado, es derecho internacional de derechos humanos que Cuba tiene que ratificar. Cuando Cuba aprueba una convención de derechos humanos, tiene que adaptar el ordenamiento interno a eso. O sea, no es que hemos tomado el derecho de Canadá o el derecho de Estados Unidos o el derecho de Francia. Le estoy diciendo que además los países, usted conoce Inglaterra, se habla de responsabilidad parental. O sea, en muchos países, Argentina habla de responsabilidad parental. Y los países que mantienen potestad parental han hablado de potestad parental, pero no hay un ordenamiento jurídico que reforme el derecho de familia que mantenga la patria potestad. O sea, léase que no hay uno, pero el tema es derecho internacional. Y Cuba ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño. Y la Convención sobre los Derechos del Niño, que usted continuamente en esta entrevista me lee preceptos, estamos a favor de la responsabilidad parental. Lo que no es posible. Pero no lo menciona de esa forma, sino de la evolución del niño, el término. Pero habla de la autonomía progresiva. Pero siempre habla también de respetar los derechos de los padres, los deberes de los padres. Es decir, en ese equilibrio... La Constitución de la República de Cuba habla el deber que tienen los hijos de respetar a los padres y de orientar. Pero además... ¿Qué mayor deber que hasta incluso hemos ampliado la obligación de dar alimentos en el proyecto de Código de la Familia? Y mientras que otros estados no lo establecen, le hemos
atribuido a los tíos la posibilidad de reclamarle alimento a los sobrinos. O sea, los deberes jurídicos se amplían. No es posible estudiar el proyecto de Código de Familia así. Y además, yo he visto algo, es como si hay determinados temas, hay temas que a mí me han llamado la atención en estos 3 meses, que no han sido polémicos, porque es como si hubiera un cliché de que este es el tema polémico. Y hay otros temas que son tan polémicos como ese y no está en las plecas respecto a las cuales fueron atacadas o fueron con posiciones divergentes. Entonces, me llama la atención que teníamos determinados temas respecto a los cuales son modernos y pueden ser tan polémicos como ellos y estos no. Entonces, cada vez que tengo una entrevista o un diálogo con el sector religioso, son exactamente los mismos temas. Yo no puedo pensar que no haya otros temas diferentes o que todos piensen que son estos temas. Sobre todo el principio, sobre todo el tema de la autonomía progresiva. Porque creo que el tema de la autonomía progresiva es un tema de lectura, es un tema de interpretación. Y hablando de eso, Efesios 6, del 1 al 4, habla mucho más antiguo de patria, potestad o autonomía progresiva y dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu padre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida sobre la tierra. Y este me encanta, porque este es independientemente cómo quede el código, con un término con otro, este es el mandato de Dios. Dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlo en disciplinas y amonestación del Señor. Es decir, buscar ese equilibrio por la Biblia y por la palabra, donde no se denigra al niño, donde no se destruye al niño, ya sea con un término para acá, un término para acá, pero que sea siempre buscando esa condición. Yo creo que lo más importante en todo, cualquiera que sea el término que se utilice, es procurarle una niñez justa, una niñez que busque la felicidad. No es que se logre, porque no siempre se logra la felicidad, solamente intentar buscar la felicidad de los hijos y la educación y formarlos como buenos hombres y buenas mujeres. Cualquiera que sea lo que en su vida hagan, pero que quede el deber que tienen los padres de formar a los hijos, de transmitirle valores, de transmitirle tradiciones, de transmitirle costumbres, de transmitirle el amor al prójimo, que es tan importante. Y sobre todo el amor a Dios, el amor a Dios. Claro, ¿verdad? Claro. Como pastor siempre le voy a decir eso por la palabra. Depende ahí de la orientación que tenga, de la visión filosófica que tenga, porque, por supuesto, yo soy católico y yo tengo esa filosofía, pero hay quien no es ateo y no le podemos decir tampoco que forme. Y muchas veces hijos de ateos son personas que se van acercando a Dios. Entonces, con independencia de su autonomía progresiva, padre. Claro. Entonces, profesor, le invito a una última pregunta y es, bueno, sobre el matrimonio. En esta perspectiva, voy directo a esa pregunta, artículo 197, que habla del matrimonio y la unión voluntariamente de dos personas. Ya esta propuesta se trajo en el 2018. Y la respuesta que ahí ocurrió era que un numeroso sector de la población dijo que no. Dígame estadísticamente qué número fue. Bueno, voy a citarle noticias de Cuba Debate. Sí. Por ejemplo, dice, sacado del mismo sitio oficial de Cuba Debate, que el artículo 68 relacionado con la institución del matrimonio recibió 192.408 opiniones, es decir, el 24.57% del total de la consulta. Opiniones, 194.000. 194.000, ¿qué representa desde el punto de vista estadístico de los 8 millones de votantes? Ajá, pero fíjense cómo termina el punto, y fue mencionado en 88.066 reuniones. Ahora, este es el punto para responder esa pregunta. Dice, la mayoría propuso sustituir la unión concertada de dos personas. La pregunta es... La mayoría de esos 128. Sí, ajá, pero yo le hago una pregunta a usted. Si la propuesta que se trae en ese momento del 2018 era el matrimonio es entre dos personas y se quita de ahí porque no está en la Constitución de 2019, ¿no fue haciendo caso a esta misma propuesta, es decir, a estos mismos números que están acá? No puede hacer caso porque ese número no es representativo. ¿Y por qué entonces, bueno, yo pregunto, ¿y por qué entonces no quedó registrado ya en la actual Constitución? Porque se tomó la decisión de que no le corresponde a la Constitución. Fue un error de la Constitución definir entre quién se sujeta el matrimonio. El matrimonio es una regulación del Código de la Familia. Claro, pero bueno, se dieron cuenta de decir del error. Claro, esto es una pregunta, ¿no? En el diálogo. ¿Se dieron cuenta del error por estas estadísticas o porque si usted analiza el proyecto de Constitución que se sometió a debate popular y el que salió después de la Constitución popular, verá que el código, el tema familia desapareció como tal y como estaba regulado y emergió. Yo les invito a leer el anteproyecto de Constitución que se somete a consulta popular y el proyecto y ya la Constitución que se somete a referéndum para que vean cuánto cambió, no solo en esto, se cambió todo. Porque la manera en que estaba regulada la familia en ese proyecto no respondía a la realidad o en el entorno. Lo que primero tienen que analizar es que cómo se puede pensar que una constitución que fue aprobada, ahí sí fue aprobada con el 84% y que habla de familias en plural,
y que reconoce el artículo 81. Mire, había que leer con detenimiento el artículo 81. El 81 dice que se protege a las familias cualquiera que sea su forma de organización. Entonces, si yo estoy protegiendo a la familia, cualquiera que sea su forma de organización, ¿cómo yo voy a tener un código de la familia donde la familia homoparental, que ha sido tan discutida, llevada, traída, con cuánto debate, yo no lo voy a llevar a un código de la familia con un referéndum? ¿Y usted cree entonces que el matrimonio entre personas del mismo sexo, eso está promoviendo o proponiendo algún derecho? Es decir, ¿qué derecho se le quita a las personas con el matrimonio? Yo principalmente veo el matrimonio, por la Biblia lo veo como un símbolo, es un símbolo sagrado de la unión entre un hombre y una mujer. Ahora, independientemente de ese punto, el mismo término matrimonio es calidad de matriz, es decir, lingüísticamente no existe matrimonio del mismo sexo, matrimonio igualitario, porque no hay capacidad biológica natural de reproducción. La unión de hecho afectiva, ¿ya acaso no está, si lo que se quiere buscar como derecho es que la heredad o diferentes puntos de estas personas del mismo sexo que se quieren unir, ¿por qué entonces ir a un símbolo que es el matrimonio? ¿Por qué ir a ese símbolo cuando, bueno, estadísticamente todas las cosas... Bíblico, pero no es un símbolo jurídico. El matrimonio, ¿Pero usted no cree que con unión de hecho afectiva? Bíblico, pero no es un símbolo para una población mayoritariamente no católica o mayoritariamente no protestante. Entonces, yo no puedo decir, como legislador, que no es posible acceder al matrimonio porque el matrimonio es un símbolo bíblico, porque somos un Estado laico. Ajá. Entonces, sobre esa base, ese es un primer elemento que puedo decir, desde un lenguaje de derechos humanos, tampoco puedo discriminar y puedo establecer modelos familiares jerárquicos y decir que a la unión de hecho efectiva puede acceder toda persona y al matrimonio solamente puede acceder las personas de diferentes sexos porque es un símbolo bíblico. Entonces, eso sería un discurso hoy insostenible desde un lenguaje de derechos humanos, indudablemente tampoco sería un discurso sostenible desde un lenguaje constitucional. Ahora, y si nosotros hablamos de la orientación la homosexualidad o las dos personas que quieran unirse bajo este concepto, eso es una orientación sexual. Ahora, es un gusto. Prefiero hablar de matrimonio de personas del mismo sexo. Ajá, matrimonio. De homosexualidad, muchas personas están casadas con personas de diversos sexos y pueden tener una orientación sexual diferente. O sea, por eso quiero aclarar, entonces, tampoco me gusta el término matrimonio igualitario, porque igualitario tiene que ser el matrimonio entre personas del mismo sexo o de sexos diferentes. Entonces, partiendo de esta premisa, si nosotros hablamos del matrimonio entre personas del mismo sexo y vemos que eso es una orientación sexual, bueno, ¿qué ocurriría si el día de mañana, porque es un gusto, es una preferencia? Sí. Fíjense, la ley protege al matrimonio entre un hombre y una mujer porque ahí está la calidad o la capacidad natural y biológica de procrear y traer vida. No lo protege por la razón de la procreación. Pero es uno de los elementos. No, es un argumento bíblico, pero no es un argumento jurídico. La procreación no es un fin del matrimonio. Y queda muy claro, porque se pueden casar personas, primero, hay un porcentaje importante de personas que se casan con renuncia al derecho a procrear. Renuncia en su fuero interno al derecho a procrear. Segundo, porque hay un porcentaje de personas que se casan en la tercera edad o se casan con mujeres mayores. El presidente Francia se casó con una mujer que por la edad que tenía no podía procrear y no tenía hijos. Por lo tanto, hoy la procreación, eso es un símbolo desde el derecho canónico, en el que se decía que el matrimonio tenía como finalidad la procreación. Pero hace mucho tiempo en el derecho comparado se abandonó la tesis de que el matrimonio tiene por finalidad la procreación. Por lo tanto, ese argumento no defiende la existencia desde un lenguaje de derechos humanos que puede haber matrimonio entre personas de diversos sexos y no puede haber matrimonio entre personas del mismo sexo. Pero la pregunta sería, pero estamos de acuerdo en que es una orientación sexual, un gusto en que la persona tiene. Ahora, si yo legislo ese gusto, ¿hasta qué punto eso no pudiera ser conflictivo, como está ocurriendo en Holanda, que hay un sector pedófilo que quiere, lo presentan como una orientación sexual, que ellos quieren llevar a cabo la pedofilia? Y uno dice, bueno, bajo la premisa de que ya el matrimonio, y esa es la premisa, profesor, de que cuando usted decía, y estoy de acuerdo, que evidentemente en Cuba la mayoría de las personas no son cristianas ni tienen ese sector, pero claro, eso es consecuencia de darle la espalda a Dios y tener otros elementos, estamos entonces llevando a cabo esta perspectiva. Pero ¿qué ocurre entonces si yo le digo a unas personas del mismo sexo, sí, te puedes casar, es el matrimonio, cuando es un símbolo, y después entonces una persona pedófila dice, pero yo también tengo una orientación sexual y quiero entonces ceder o recurrir a este punto? ¿No acaso no estaríamos entonces...? ¿Qué vínculo usted establece entre el matrimonio entre personas del mismo sexo y la pedofilia? Porque yo no lo veo en ningún punto de... Sí, el vínculo es que es una orientación sexual. Pero la pedofilia puede haber una persona heterosexual que también practica la pedofilia.
Ajá, Porque pero la pedofilia está vinculada con niños. sí, Entonces, y no cabe duda que una persona también heterosexual puede tener esa inclinación de tener pedofilia con niñas. ajá, pero aún así hay unos parámetros naturales que naturalmente la pedofilia, y por supuesto aquí usted puede hacer una cátedra sobre esa parte, pero la pedofilia no es permitida entre varios puntos porque bueno, ese niño no está capacitado hormonalmente, biológicamente, es decir, la naturaleza juega un factor aquí importante. Entonces, no juega un factor importante cuando se habla de... La norma represiva. Pero entonces la naturaleza aquí, que usted habla de la naturaleza, hablamos de la naturaleza, yo veo que es Dios detrás de esa esencia, no juega un papel preponderante para decir que el matrimonio es la unión entre un hombre y una mujer que tienen la capacidad. Fíjense, no estoy diciendo que son los únicos que van a procrear, pero tienen la capacidad para procrear. Entonces, en una parte sí sirve o sí funciona la naturaleza, en otra parte no. Es que estamos hablando de dos cuestiones diferentes. La pedofilia es un delito. O sea, hoy cometer pedofilia, esté usted casado, esté soltero. Aunque digan que es una orientación sexual, está mal. Exacto. Yo realmente, yo no lo había visto como una orientación sexual. Bueno, es lo que dice el partido pedófilo de Holanda. Yo realmente, para mí, es una actitud, es un comportamiento respecto Claro. Hay normas penales que reprimen una conducta. Está mal. practicando relaciones sexuales o quiere practicar relaciones sexuales con niños y adolescentes. Exacto. Precisamente, tengamos en cuenta hasta la posición que adopta el proyecto de Código de la Familia de no admitir ni que los niños y adolescentes se casen antes de los 18 años. Bien, es un elemento que lo tenemos por sentado, pero la otra cuestión es que dos personas del mismo sexo, sobre la base de una relación sólida, firme, o puede ser efímera, que de la misma forma que puede ser efímera los matrimonios heterosexuales, decidan hoy constituir una familia, bueno, ya tienen un amparo constitucional. Y mire, y ese amparo está. Hoy día no se ha interesado un matrimonio entre personas del mismo sexo por respeto a la Constitución y por respeto al referéndum que hoy quedamos. Pero si se aplica directamente a la Constitución de la República de Cuba, el artículo 81 puede ser paraguas para que cualquier pareja de personas del mismo sexo pudiera interesar un matrimonio hoy día. Pero se pudiera formar familia, pero se puede formar familia sin recurrir al matrimonio. Eso está claro. Por eso yo hablo de guardar el matrimonio como una institución, como un símbolo. De símbolos. Y es que desde el derecho no se puede legislar sobre símbolos canónicos ni símbolos religiosos, pastor. O sea, estamos hablando, sí, para usted es un símbolo, claro, pero para el resto de los cubanos, para cientos y miles y miles y miles y millones de cubanos, no es símbolo. Y no es símbolo para muchos, y no es símbolo incluso para muchos que practican determinada religión y que se divorcian y vuelven a casarse y se divorcian. Claro, aquí estamos entrando a un punto donde usted lo está viendo desde su postura profesional y está claro y entendible que lo defienda así. Ahora, yo lo estoy viendo desde la postura bíblica, de la postura delante de Dios, que el pecado no destruye. Puede legislar desde la Biblia. Yo le entiendo su posición, yo entiendo su posición, pero los legisladores hoy en el mundo no legislan desde la Biblia. Legislan con un concepto de laicidad del Estado, respetando las distintas denominaciones religiosas y, por supuesto, sobre la base de una política, asumen o no admitir el matrimonio entre personas. Lo cual, por supuesto, lleva a que, digamos, las denominaciones religiosas, como no lo van a admitir, no va a haber un matrimonio canónico entre personas del mismo sexo. Y ahí quiero llegar, profesor, y ahí quiero llegar. Yo creo que ha sido excelente este tiempo de enriquecimiento, pero quiero llegar a ese punto. En caso de que se aprueben muchas de estas cosas en Cuba, ¿qué amparo legal tenemos, por ejemplo, los cristianos, que en este sector estamos de acuerdo a lo que dice la Biblia y de acuerdo a nuestra fe? Yo puedo usar la objeción de conciencia. Evidentemente yo soy un médico y yo puedo usar la objeción de conciencia si llega alguien que quiere hacer una transición de sexo. Yo soy un abogado y puedo usar mi objeción de conciencia si llega alguien que quiere casarse y yo lo veo como pecado delante de Dios. Yo soy un padre y quiero entonces que... No lo puedo hacer. No lo puedo hacer. No lo puedo hacer porque yo ejerzo una función pública y no puedo utilizar la objeción de conciencia para dejar de ejercer la función pública. Pero ¿no sería lo mismo con el médico? ¿No sería lo mismo con los que portan armas? No todo profesional ejerce la función pública. Yo le estaba dando la pregunta. Un abogado no ejerce la función pública. Pero y en este caso... Pero un notario sí ejerce la función pública. Es decir, que si es un notario cristiano, si es un notario cristiano o un juez cristiano, puede ser incluso hasta sentenciado por no ejercer. Mire, esa es una preocupación. Todo eso se puede resolver. Claro. Porque yo puedo decir, mire, yo saben mi buscar otra persona. Busquemos otro. Pero busquemos el caso de una persona que sea el único notario y que esté en artículo mortis este es un ejemplo típico, el único notario de la provincia o del municipio
el único que puede autorizar un matrimonio es artículo mortis, porque uno de los miembros de la pareja se está muriendo y quiere. Mire, si se abstiene en ese caso, habría que ver, no creo que haya una responsabilidad penal, pero habría que ver qué responsabilidad puede haber desde el punto de vista del ejercicio de su función, porque le ha negado la posibilidad de autorizar un matrimonio a una persona sobre la base de su orientación sexual, siendo una persona que ejerce una función pública y en relación con la cual no había una opción distinta, lo cual no quiere decir, claro. Y estoy poniéndole un ejemplo drástico. Drástico. No creo que estos casos se den de esta manera, porque indudablemente las personas conozco notarios que no autorizan escritura pública de divorcio. Es decir, que como cristianos que no quieren autorizar escritura pública de divorcio, cuando le llega un divorcio, siempre, claro, son notarios de aquí de la capital y por ejemplo se abstienen de conocer en el caso del divorcio. Podemos decir entonces que como cristianos hay un amparo legal en ese aspecto, pero además, para nosotros. El derecho del Estado, por ejemplo, no puede regular el derecho, no puede tener normas de aplicación al derecho canónico. Claro. La Iglesia Católica, por ejemplo, se rige por el Código de Derecho Canónico de 1983. No, y nosotros los evangélicos protestantes nos regimos por cómo la palabra de Dios nos enseña en esa perspectiva. Es decir, yo creo que ya resumiendo esta parte, yo creo que ha sido muy bueno este compartir, que por lo menos hemos dado esa perspectiva de que podemos dialogar desde diferentes puntos en un marco de respeto y no nos hemos agredido, no ha ocurrido el ad hominem, ha sido muy provechoso para esto. Ahora, yo sí quisiera terminar con dos pasajes que me encantan de la Biblia, y es que hay un momento, profesor, en que si yo como cristiano me encuentro en la situación de tener que decidir entre lo que Dios dice y su palabra y lo que digan las leyes de los hombres, hay un pasaje en Hechos, capítulo 5, verso 29, que se le dijo a los apóstoles que no hicieran una cosa y que hicieran lo que decían las leyes de los hombres. Ellos dijeron, juzguen ustedes si es preciso o es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Yo sé que voy siempre a orar por la nación cubana, voy a orar o a seguir orando por la familia cubana, y claro que mi mensaje para la familia cubana, como para cada uno de los creyentes que nos pueden estar mirando, es que entendamos cada uno de estos puntos desde la perspectiva que la nación cubana está cambiando, pero Jesucristo es el único que puede traer salvación. Jesucristo es el único que trae salvación. Claro que respetamos todas las creencias que puedan tener las personas, y en ese respeto decimos, pero aún así, Cristo dijo en una ocasión, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí, así que Cristo es lo que necesita nuestra nación y seguiremos orando por ella. Muchas gracias. Yo entiendo, Padre, pero además Dios es omnisciente, omnipresente y está siempre en las obras buenas, en las obras magnánimas. Y creo que el Código de Familia es una obra que aboga por la generosidad a pesar de todas las críticas que puede objetar. Nunca ha habido con la vocación del Código de la Familia, como algunas veces he leído, ni la intolerancia, ni el deseo, ni el afán de destruir las familias. Todo lo que hemos analizado hoy y hemos visto puede ser desde un punto de vista jurídico perfectible y desde un punto de vista bíblico admisible o no. Pero lo que sí tiene que quedar claro es que este código no le priva ni le resta derechos a nadie. Si algún pecado puede ser que cometa, es que se le reconoce derechos y se incluye a los que hasta hace mucho tiempo, o sea, los que desde hace mucho tiempo y hasta la fecha de hoy siempre han estado en modo fantasma en el ámbito familiar. Por eso es que nosotros decimos, bueno, respetando cada punto, ¿verdad? Yo sé que cada cubano va a ejercer su derecho al voto, decir sí, decir no, pero bueno, sí lo decimos. Gracias por su postura, por su explicación, gracias por su cátedra, y que sea Cristo al final el que reine sobre nuestras vidas y nuestras familias. Y muchas gracias, profesor. Gracias. Un placer. Gracias a usted.